armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Estaba toda manchada de sangre, estaba toda matando a los guardias, estaba toda manchada de barro, estaba toda manchada de cielo, estaba toda manchada de España. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo al año 34, pero yo no voy a viajar mucho en el espacio. Voy a hablar de mi Asturias querida, exactamente de la Revolución del 34, justo desde Oviedo, protagonista de este episodio de la historia de España. Pero antes de este viaje os recuerdo, como siempre, si queréis apoyarnos para que sigamos contando historias, lo podéis hacer a través de los sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en el propio sistema de iVoox y en el propio sistema de YouTube. Y también podéis lucir orgullosos las camisetas que ya sabéis que llevo muchos días en la página bhmshop.app. Muchas gracias a todos y comenzamos el viaje con un gran compañero de viaje y guía, Joaquín Rivera Chamorro. Muy buenas, Francisco. ¿Qué Hola tal? Joaquín, encantado. Estoy aquí justo al lado, salimos en la foto ahora mismo con tu libro, uno de tus libros, La fe del converso, Ujú. que trata justo, ¿no?, de un personaje muy importante en este año 34, ¿no? Bueno, en 1934 ya había muerto. Ah, ya vemos, no, no, sí, que es demasiado. Es Murió en demasiado, sí. diciembre de 1933 en la Sí, sí, sí. biografía de Francesc Macià, que Era con fue... Pais el que... Justo, Sí, sí, pero sí. bueno, era con los correligionarios de Macià, ¿no? Con Josep Dencas y con Miquel Badía, que habían sido dos escamots que habían estado con Macià en París, en los suburbios de París, durante los años 20, durante la dictadura de Primo de Rivera. Macià había sido teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y bueno, pues tuvo una mutación ideológica, pasó por el carlismo, luego una especie de regionalismo conservadurista y por último acabó fundando Estat Català y fue también cofundador de Esquerra Republicana de Cataluña, como Ujú, la mayoría de los que nos están viendo pues ya saben, ¿no? Entonces sí. sí, escribió una biografía hace un par de años de Francesc Macià. Sí, sí, me lié demasiado con Pais. De hecho, en tu canal, que es de lo que yo te conozco y me animé a ponerme en contacto contigo para invitarte a mi blog, se llama igual que tu nombre, Joaquín Rivera Chamorro. Lo recomiendo a todo el mundo que quiera conocer la guerra de África o la guerra de Marruecos, los años 30 y la guerra civil con un rigor histórico y objetividad que hay poco similar, ya te lo dije fuera del micrófono y te lo digo ahora, lo recomiendo a todo el mundo que visite tu espacio en YouTube para que descubra el conflicto desde otro punto de vista, un punto de vista que intenta no fijarse en lo de uno ni lo otro, sino fijarse en todo lo que sucedió, dar una explicación y que después cada uno, ¿no?, saque también sus lecciones, ¿no? Es decir, a mí lo que me gusta también es dar datos y que la gente después pues saque su punto de vista, no hacer a la gente un punto de vista, que eso me parece muy peligroso y sobre todo si queremos divulgar, ¿no?, historia, no me parece Efectivamente. correcto. Correcto, sí, yo creo que la divulgación es muy importante. El tomar partido condiciona al lector o condiciona al que te escucha. Hay historiadores o pseudohistoriadores que bueno, pues se focalizan mucho en uno de los bandos, concretamente hablo de la guerra civil, Mm, y claro, al final hace que el que lo lee pues tenga ciertas simpatías hacia uno de los dos bandos sin intentar comprender al otro, ¿no? Yo creo que no se puede ser objetivos en esta vida, es imposible, la objetividad no existe, pero sí existe la honestidad. Y uno tiene que tratar de ponerse los zapatos y las gafas de 1934, en este caso, que es el tema que nos trata hoy, para comprender pues, a los mineros de las cuencas mineras asturianas, para comprender a los trabajadores de Gijón, por ejemplo, de las industrias, para comprender a la Guardia Civil de ese momento, a los pilotos de los aparatos que bombardearon a los obreros, en fin,
hay que tratar de contextualizarse porque no es igual 1934 que 2022. Y, efectivamente. Yo nieto de minero de Mieres, claro, que tuvo un hijo. Mieres, lo digo, mi abuelo tendría ahora 120 años. Estoy hablando que mi abuelo tenía 20 y pico años en estos momentos. Es decir, su hijo en los años 50 se hizo policía armada franquista. Ya, para que veas que yo viví las dos Españas y después mi padre de Mieres, policía armada, se casó en Oviedo con la hija de un preso político por participar en Socorro Rojo en Oviedo durante la Guerra Civil, fue capturado y llevado a la batalla de Ebro. O sea, te digo que todos tenemos historias de la Guerra Civil y al parecer solo algunos tienen historias, ¿no? Y yo creo que la historia que viví en mi casa es una historia de muchos españoles que tuvieron gente en los dos bandos y tuvieron una vivencia distinta a la que ahora parece que tuvimos todos, ¿no? Es decir, todos tuvimos odio y no, sí y no. Es decir, sí en muchos casos y otros no. Yo, por ejemplo, este programa lo quiero enfocar como asturiano, ¿no? De familia minera y también de Oviedo, que eso implica, como tú sabes perfectamente, dos enfoques distintos, ¿no? Es decir, la cuenca minera dinamitera, ¿no? Y normalmente obrera, con gran importancia del Partido Socialista, Comunista y menos a lo mejor del anarquista, y Oviedo, más burguesa, con ciertos focos fabriles, pero solo realmente fábricas en Oviedo. Estaba la fábrica de armas, que hablaremos de ella, de la Vega, la de Trubia, que está en las afueras, y alguna pequeña fábrica secundaria, y después ya Gijón, y en aquel momento sí que tenía más fábricas. No estamos hablando de, si alguien conoce Asturias, y tú hoy andas por ahí, la gran Ensidesa, que está entre Avilés y Gijón, no existía en aquel momento, y realmente el foco industrial y obrero de Asturias era las cuencas mineras, ¿no? La del Nalón y después también la del Caudal. Ahí estaba también, aparte de las minas, yo digo el contexto que ponemos siempre, el contexto industrial, ¿no? Estaba la famosa Duro Felguera, con la siderurgia en la Felguera, y todo eso implicaba que todo el movimiento obrero asturiano se focalizaba en los valles mineros y algo en el Gijón, pero no era el Gijón tampoco industrial de ahora, ni en los años 60 ni 80, era otro tipo de población, y eso es muy importante a la hora de contextualizar el tema este de la revolución de Asturias, ¿no? Pues claro. No, claro, efectivamente, como tú bien dices, Oviedo es la capital de la provincia de Oviedo, que en este momento, en 1934 y hasta 1983, Asturias como tal se conocía como provincia de Oviedo, y es por tanto una ciudad básicamente de funcionarios, a pesar de que hay cierta industria, muy basada sobre todo en la fábrica de La Vega, la fábrica de armas de La Vega, y como bien has mencionado, tenemos las cuencas mineras que tienen una importancia vital a la hora de interpretar el movimiento obrero, ya que por las condiciones en las que vivían los mineros, el tipo de alojamiento que estos tenían, que era un alojamiento bastante incómodo, en la que dormían varias personas en el mismo sitio, bueno, pues tendían a juntarse o a hacer reuniones en las casas del pueblo, o las casas del pueblo eran muy importantes. Ahí no solamente se tenía un adoctrinamiento político, ¿no? Diciéndolo siempre entre comillas, sino que también se proporcionaba el aumento de nivel cultural, se proporcionaba en una época de analfabetismo muy importante, bueno, pues la posibilidad de que estos hombres tuvieran acceso a la educación y por tanto también acceso a los libros que en esos momentos impartían doctrina fundamentalmente socialista y comunista, ¿no? La Felguera es un caso un poco aparte porque es un caso donde había más anarquismo que en el resto de las cuencas. Y, bueno, Oviedo, como dices tú, es una ciudad más de tipo burgués, y Gijón, a pesar de ser una ciudad industrial, sin embargo, el intento, la sublevación, vamos a decir sublevación, aunque es conocido por la historiografía como Revolución de 1934, pero no deja de ser una sublevación, además dirigida por diputados en Cortes, que no podemos olvidar, y luego lo iremos contando a medida de que vaya pasando la noche. La dirección real de este movimiento insurreccional pues la tuvo el Partido Socialista Obrero Español, que era el partido obrero más fuerte, ¿no? Pues, Bueno, pues dime, perdón. Es muy, muy importante, ¿no? Entender el contexto. Estamos en la Segunda República, pero podemos hablar que es el segundo periodo, ¿no? Ese segundo periodo en el que las elecciones gana
el partido del Rus, ¿no? El radical, y también con el apoyo de la CEDA, ¿no? De Gil Robles. Y eso lleva a un cambio, ¿no? Un poco en las políticas que se habían estado realizando durante la primera parte de la República. Y también lleva, no digo a un momento reaccionario, ¿no? Pero sí que es un momento reaccionario, ¿no? De la izquierda ante esos cambios. Bueno, realmente vamos a intentar hacerlo esto lo más rápido Mm. posible, dentro de que es un tema muy complejo, muy extenso, que en mi canal llevo No, 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 66 episodios eso iba a contando esto. decir, que recomiendo a la gente que se vea el contexto en el programa de Claro, Joaquín, que lo va a explicar mucho mejor. pero bueno, para hacerlo más o menos rápido, la República viene el 14 de abril de 1931, como todos ustedes saben, después de unas elecciones municipales que tuvieron lugar 2 días antes. Desde 1931 hasta 1933 hay un gobierno. Los gobiernos, aunque hablemos de gobiernos progresistas, en realidad en los gobiernos de Azaña, en los gobiernos de Manuel Azaña hubo gobierno de Manuel Azaña porque él era el presidente del Claro. Consejo de Ministros. El presidente de la República era Niceto Alcalá Zamora, que era de la derecha liberal republicana, un partido conservador dentro de la tendencia republicana. Por lo tanto, en los gobiernos de Azaña había de todos los colores y siempre había 3 ministros socialistas que desde 1931 y hasta 1933 fueron Fernando de los Ríos, catedrático de la Universidad de Granada, una de la facción intelectual del partido, junto con Julián Besteiro, que también era catedrático de la Universidad Central de Madrid y que era presidente de las Cortes, y luego 2 ministros muy importantes que vienen de la clase obrera, que son Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Ambos eran rivales y sus facciones estaban, digamos, siempre un poco a la gresca. Largo Caballero había participado incluso en los consejos de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, ya que el Partido Socialista, bueno, pues había participado de los comités paritarios y de una serie de experimentos dentro de la dictadura de Primo de Rivera, mientras que se había perseguido al Partido Comunista, que era prácticamente irrelevante en estos momentos, y a la CNT, y concretamente, bueno, a la CNT, que como sabes, pues era la Confederación Nacional del Trabajo, un grupo de sindicatos de todas las ramas mayoritarios en España, con 1 millón de afiliados en 1923, mientras que el PSOE, perdón, la UGT, que era el brazo sindical del Partido Socialista Obrero Español, solamente tenía 200.000. Gracias a la dictadura de Primo de Rivera, el PSOE va a crecer en detrimento de la CNT, pero la CNT va a seguir siendo muy fuerte en toda España, sobre todo en Cataluña, que es el nodo principal donde el movimiento obrero está ubicado. En 1933, en septiembre, tras una serie de escándalos, dimite en pleno el gobierno de Manuel Azaña, concretamente el último gobierno es del mes de junio, y se van a elecciones y no gana el Partido Republicano Radical, gana la CEDA. Sí, sí, gana Ceda. No, no, lo quise puntualizar, que me equivoqué. Lo que pasa es que le mandan el nombramiento de Claro, búsqueda de gobierno a Lerroux. Sí, sí, cierto, me había efectivamente. confundido. En este momento, bueno, primero hay que entender que los partidos políticos no eran igual que son ahora. Dentro, por ejemplo, del Partido Socialista había muchas facciones. Y esas facciones votaban incluso en unos en contra de otros dentro de decisiones de procesos legislativos dentro de las Cortes. Luego, no había una disciplina de partido tan férrea como la que podemos ver desde la época de la transición española, ¿no? Los partidos políticos no eran tan dominantes y eran, bueno, también la elección de los diputados era distinta y se elegía al diputado, o se elegía a la persona y no tanto al partido. El caso es que en este Partido Socialista, a partir de 1933, cuando se pierden las elecciones, van a presionar no solamente el Partido Socialista, sino los partidos republicanos también. Dentro de los partidos republicanos hay una gran amalgama, desde la derecha liberal republicana, que luego se convertiría en el Partido Progresista, que es digamos, la parte más conservadora dentro de los partidos republicanos, la izquierda republicana, que es el partido de Manuel Azaña, antes de llamarse izquierda republicana, se llamaba... no recuerdo ahora mismo. Bueno, Izquierda Republicana es a partir de 1934-35, antes tenía otro nombre, pero es el partido de Manuel Azaña, el Partido Republicano Radical Socialista, de Marcelino Domingo y Albornoz. Bueno, pues toda esta amalgama de partidos republicanos, hay mucho más, el Partido Republicano Federal, la Esquerra Republicana de Cataluña, en Cataluña, todos estos partidos republicanos son los que estaban normalmente, ponían los ministros para formar gobiernos.
En 1933 se va a elecciones, gana la CEDA y Manuel Azaña es presionado por los partidos republicanos porque consideran a la CEDA como un partido no republicano y que va a ser una amenaza para la República. Entonces, a pesar de haber ganado las elecciones, van a forzar a Alcalá Zamora a que encargue formar gobierno a un partido republicano. El Partido Republicano con más votos, que había sido el segundo en las elecciones, era el Partido Republicano Radical que lideraba Alejandro Lerroux. Bien, pues se van a suceder una serie de gobiernos de Lerroux y su segundo, que es Samper. El último gobierno de Samper, debido a... Hay una ley que aprueba la Generalitat de Cataluña, que era la ley de contratos de cultivo, en el mes de junio de 1934, sin competencias para aprobarla. Entonces, evidentemente, la CEDA va a protestar esta ley en las Cortes para que bueno, pues la ley no salga a la luz, ya que se supone que la Generalitat de Cataluña no tenía competencias para poder aprobarla, ¿no? La ley era básicamente una ley de protección de los rabassaires, unos trabajadores del campo tradicionales en Cataluña, y bueno, pues tenía una serie de prebendas para que estos trabajadores pudieran arrendar la tierra por unos periodos mayores de los que los tenían, que el empresario no se pudiera beneficiar del trabajo del rabassaire de forma especulativa. Bueno, no dejaba de ser una ley que al final era una protección del campesino, ¿no? Pero claro, el tema era las competencias, si la Generalitat tenía o no competencias. La ley cae y el gobierno Samper al final consigue con la Generalitat, el gobierno de la Generalitat en este momento mandaba, como tú bien has dicho, el presidente Lluís Companys, de la Esquerra Republicana de Cataluña, pero de la facción no independentista, ni siquiera nacionalista, de la Esquerra Republicana de Cataluña, que también conviene decirlo. Bien, pues al final Samper hace un pacto con Lluís Companys para que la ley se apruebe en las Cortes españolas. Pero la CEDA va a tirar abajo la ley, con lo cual el gobierno de Samper va a dimitir en pleno y la CEDA dice a Alcalá Zamora que o les asigna al menos algunos ministerios o va a obligar a que se vaya a elecciones otra vez. Tengan en cuenta que solo llevaba un año la legislatura, ¿no? Claro. Al final Alcalá Zamora cede, encarga gobierno al presidente del Partido Republicano Radical, que era Alejandro Lerroux, y entran 3 ministros de la CEDA. Inmediatamente, esto fue el 5 de octubre de 1934, esa misma noche empieza una sublevación en toda España que ya estaba preparada desde el mes de junio, incluso puede ser que antes, se habla incluso del mes de marzo, una sublevación de los partidos obreros. He hablado de partidos republicanos. El Partido Socialista no era un partido de los que se denominara republicano, aunque por supuesto por tendencia es un partido no monárquico, ¿no? Pero es de los denominados partidos obreros. Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, la CNT y la FAI, que son las dos formaciones anarquistas, la FAI que se crea en 1927, un grupo anarquista más violento que los sindicatos de la CNT, donde la acción directa es la forma de expresión, digamos, o de tratar de conseguir los objetivos, ¿no? No es de la tendencia de la CNT de Seguí, de Salvador Seguí, que era mucho más moderada, sino que esta es mucho más violenta. Y el bloque obrero y campesino, que luego se derivaría en el POUM. El POUM, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista, Lenin, ¿no? que efectivamente, Lenin, que es la onomatopeya de una explosión, ¿no? Ya con esto nos dice un poco cuál es la intención del partido, ¿no? Bueno, pues todos estos partidos políticos se tratan de coaligar en una cosa que se llamó la Alianza Obrera. La CNT no estaba muy a favor, los anarquistas nunca quisieron ir de la mano del Partido Socialista Obrero Español, que lo consideraban un partido aburguesado y que había sido copartícipe de los gobiernos republicanos, ya que la CNT en este momento considera la república como una república burguesa que está en contra de los derechos de los trabajadores. La CNT había hecho varias sublevaciones desde 1931, declarando el comunismo libertario en poblaciones, en ciudades, en los famosos hechos de Casas Viejas, con una sublevación prácticamente en toda España a finales de 1932. Luego estamos hablando de un nivel de crispación y de violencia que ya se venía viviendo desde los inicios de la República. De hecho, sí, no, Joaquín, te interrumpo porque cuando hablas de esos pasos previos, ¿no? Uno de los pasos previos, a lo mejor me estoy colando de fechas, ¿no?
Pero en el verano del 34, que es en esos pasos previos, salta el caso del Turquesa, ¿no? Aquí en Asturias, Sí, en la desembocadura del Nalón, bueno, cerca de Pravia, sí, Sotalenos creo que es. Aparece un barco cargado con armas, ¿no? Y correcto. anda detrás de ello, ¿no? Un personaje que será importante en esta historia, que es Largo Caballero, ¿no? Indalecio Prieto Ignacio Prieto, es joder, el. sí, 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 sí. correcto. Bueno, hay dos Claro, Caballero y Indalecio Prieto siempre estuvieron, como Sí, digo, juntos, más o menos da mano. sí, pero a la gresca política. Sí, sí, Eran dos sí. facciones diferenciadas en el partido. Largo Caballero era tiene una evolución un tanto, vamos a decir, radical, ¿no? Pasa de querer participar con la dictadura de Primo de Rivera, Indalecio Prieto no quería participar, después pasa a radicalizarse a partir de que se pierden las elecciones, el PSOE fue el partido más votado en 1931, no hay que olvidarlo, y tampoco le dejaron formar gobierno, porque tampoco era un partido republicano. O sea, se le encargó formar gobierno a Alianza, perdón, se le encargó formar gobierno a Manuel Azaña, que era el líder del partido Acción Republicana, que antes no recordaba el nombre, que luego se convirtió en Izquierda Republicana. Luego, Manuel Azaña no había sido el partido más votado ni de largo, había sido el Partido Socialista Obrero Español. La CEDA estaba en la misma situación. Ujú. Se consideran dos partidos a los extremos que no entran dentro de los partidos Republicano, apellidados sí, sí, sí. como republicanos. Bien, La CEDA, pues una pregunta sí. que en este momento tenía, digamos, un objetivo en sí monárquico, una especie de restauración de la monarquía, o aparentaba que mantenía el deseo de una república. Bueno, la CEDA, vamos a decir que estaba dispuesta a convivir con la Eso. República. Ujú. Vamos a ver, en los gobiernos del Partido Republicano Radical, esto se llamó, la historiografía lo ha denominado el bienio negro incluso, ¿no? O el bienio radical cedista. Durante el bienio radical cedista, el primer año, las famosas reformas de los gobiernos de Azaña prácticamente no se modificaron. Lo que se hizo con la reforma más controvertida, que era el artículo 26 de la Constitución de la República, que luego se convirtió o se expandió en la ley de congregaciones religiosas, era aquella que impedía a la Iglesia el poder dar clases, el poder administrar educación, ¿no? Ujú. Prácticamente todos los bienes de la Iglesia pasaban a ser del Estado. Las congregaciones religiosas sufrían un, un ataque directo, vamos a decirlo Sí, sí. en palabras, un ataque directo por parte del Estado. De hecho, los jesuitas tienen que abandonar España. En fin, es un ataque a la Iglesia muy importante. O ellos consideran que se les está atacando, ¿no? Este Ujú. ataque hace que los partidos que conformaban la CEDA, el Partido Agrario, el partido de Herrera Oria, que al final era un periodista del diario del Debate, que acabaría siendo cardenal. Sí, no, son los Acaba, propagandistas católicos, se llamó lo que creó Herrera ahora. efectivamente, pues todos estos partidos que conformaban la CEDA estaban muy en contra de la ley de congregaciones religiosas y, como digo, incluso llegaron a abandonar el Congreso de los Diputados, las Cortes, las únicas Cortes que había en este momento, cuando se vota el artículo 26 de la Constitución. Con ellos también el Partido Nacionalista Vasco, Ujú. los tradicionalistas, lo que se llamó la minoría vasco-navarra, donde el Partido Nacionalista Vasco y los tradicionalistas estaban de la mano, o algunos miembros de Acció Catalana, sobre todo eh, Manuel Carrasco y Formiguera, que acabarían fundando Unión Democrática de Cataluña Ujú. en 1932. Todos estos abandonan el día que se vota el artículo 26 el edificio de las Cortes pensando en que la República ha perdido la ocasión de que sea un gobierno para todos y que ha dejado a los católicos fuera de esto, ¿no? Bueno, pues Gil Robles, que es el líder de la CEDA, es un líder moderado, él dice que están dispuestos a convivir con la República siempre y cuando se respeten los derechos de los Sí, católicos. sí. Lo que hace el Partido Republicano Radical es la reforma agraria, por ejemplo, va a continuar y de hecho va a ser más dinámica en esta fase que en la fase anterior, en la fase donde el ministro es Marcelino Domingo del Partido Republicano Radical Socialista, el ideólogo supuestamente de esta reforma agraria, que no contentaba a nadie, sobre todo a los campesinos de anarquistas de Andalucía, y
me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda. No, Pido tranquilo, que disculpas. no, que a la gente le gusta y es que, a ver, realmente necesitamos siempre un contexto para las historias. Y no te Bueno, preocupes que ya te mandaré yo parar si veo que te vas a la hora de contexto. muy bien, muchas gracias. Porque claro, pues ya ves que hablo siempre un poco de Sí. memoria, entonces a veces para contextualizar sacas una rama y como te vayas por la rama No, te no, puedes pero ir es que es hasta la necesario, hoja. porque al final es que si nos vamos Mm. solo a lo simple, de buenos y malos y tal, eso no, es más complejo todo, claro. Muy bien, bueno, pues como digo, la única reforma que no se va a derogar es la de ley de congregaciones religiosas, pero lo que se va a hacer es que se va a mostrar cierta pereza para llevarla a cabo, con lo cual se va a permitir a la Iglesia que continúe dando clase, Mm. alegando problemas técnicos de agendas, de que ya el curso estaba empezado, en fin, no se ejecuta, digamos, la orden de que Mm. las iglesias dejen de dar, se deje de impartir educación en los centros religiosos. Bueno, pues llegamos en junio, ante la previsión de que la CEDA pudiera entrar en el gobierno, después de lo que pasó en febrero de 1933, perdón, de 1934 en Austria, después de lo que había pasado también en 1933 en Alemania, donde se va a reprender, tanto en Austria como en Alemania, muy duramente a los partidos obreros que tratan de levantarse contra los gobiernos que en un principio eran de partidos fascistas, Mm. que luego acabaron siendo, bueno, pues ya sabes, en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en Alemania a partir de 1933, que ganan las elecciones y que acaban creando una dictadura, ¿no? En Austria pasa algo similar, aunque luego serían absorbidos por la propia Alemania nazi. Sí. Bueno, pues con este contexto internacional, la prensa, el socialista, la prensa del Partido Socialista Obrero Español, empieza a hablar claramente de sublevación, ¿no? Y empieza a hablar de la dictadura del proletariado, de que la república ya no es útil para los objetivos de los obreros, de que la CEDA es un partido fascista, se habla de fascismo de forma abierta, de que si la CEDA llega al gobierno va a suprimir la república y va o bien a restaurar la monarquía o a crear una dictadura similar a la que se estaba creando en Alemania. Digo esto porque también hay que contextualizarlo desde un punto de vista internacional. Internacional, no, claro. Y la existencia de la Unión Soviética como un foco inspirador Por para ellos. supuesto, Es decir, si la revolución por supuesto. triunfó en Rusia, ¿no? Que es la URSS, ¿por qué no va a triunfar aquí, ¿no? Es decir, todo eso son Claro, ejemplos, pero también para el otro lado, ¿no? Es decir, efectivamente. claro, Ahora, por ejemplo, a Gil Robles no claro, se nos claro. puede escapar. Gil Robles o incluso el partido de, de José Calvo Sotelo, Renovación Española, un partido, este sí que era meramente un partido monárquico, que Ujú. apoyaba, que estaba en contra de la República y apoyaba la restauración de la monarquía. Bueno, pues el partido, estos tuvieron coqueteos con la Italia fascista, por supuesto. Estamos en 1934, nadie sabía nada de lo que iba a pasar a partir de 1939 en la Segunda Guerra Mundial, nadie sabía nada de campos de concentración, nadie sabía nada No. de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, de las purgas de Stalin, de los asesinatos, de las hambrunas en Ucrania, de todo lo que sucede después, de Finlandia, etcétera, etcétera. O sea, nadie sabía realmente, porque tampoco teníamos el acceso a la información, no se tenía acceso a la información que se tiene hoy día, lo digo porque es muy fácil hoy situar cómo podían apoyar al comunismo de Stalin. Bueno, es que no tenían No, los tenían una versión conocimientos, idealizada, o sea, efectivamente, de que los obreros se habían levantado contra la burguesía y habían conseguido llegar al poder, la dictadura del obrero, la dictadura del proletariado. Incluso la dictadura, la palabra dictadura no tenía las connotaciones que tiene hoy día, ¿no? De hecho, Bueno, tengo aquí pues un recorte del 33, de noviembre del 33, que dice, Largo Caballero habla en Murcia. Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese periodo es la dictadura del proletariado. El Socialista es claro, el periódico. No, me refiero que, claro, que estamos hablando que empieza a haber partidos obreros, ¿no? Que no están de acuerdo con esta república que para ellos consideran una república burguesa. Ya no una república que vaya a cubrir sus ansias, ¿no? por ejemplo, el Partido Comunista hasta 1932, finales de 1932-33, el liderazgo del Partido Comunista estaba en contra de la República. Claro. No estaban por participar en la República. Luego hay un cambio dentro del partido, es un partido que tiene 800 afiliados en 1931, o sea, es un partido irrelevante, Sí, sí. aunque luego sería muy importante durante la Guerra Civil.
y hay un cambio de dirección con José Díaz y Dolores Ibarruri, la pasionaria, y este cambio de dirección, ellos sí que están por la labor de convertirse en un partido de masas como está haciendo el Partido Socialista Obrero Español a base de convivir con la República. Y ellos consideran la República democrática un paso intermedio para conseguir la dictadura del proletariado, que es el fin de los partidos obreros, ¿no? El fin del Partido Comunista en la línea de la Tercera Internacional, que era la Internacional Comunista, la de 1919, el fin del Partido Socialista en la línea de la Segunda Internacional. Esto es importante, porque el Partido Comunista de España es una escisión del PSOE de 1920, ya que el PSOE no quiere afiliarse a la Tercera Internacional y son las juventudes del PSOE las que sí que están por la labor de que pase en España lo mismo que ha pasado en Rusia. Sí, sí. En Rusia en 1917. Luego, así se crea el Partido Comunista. Es muy castigado durante la dictadura de Primo de Rivera. Hay pavor a los partidos comunistas en toda Europa después de lo que ha pasado en Rusia. No olvidemos que se mata a los generales, las propias tropas matan a los generales, que los burgueses son asesinados y, por supuesto, no quiero ni contar lo que le pasa a la nobleza, ¿no? Luego, es normal que haya una defensa a ultranza contra el comunismo, habida cuenta de que hay un terror hacia a que eso suceda, ¿no? Con todo este contexto nos vamos a 1934 y es verdad que se pilla un alijo de armas porque se está armando a los partidos obreros. El problema que tenían los partidos obreros era la unidad, que como hemos visto la CNT no estaba por la labor de participar con el Partido Socialista en absolutamente nada. El Partido Socialista es muy fuerte en Madrid, es muy fuerte en el País Vasco, es fuerte en Asturias, es fuerte en algunas zonas de Extremadura, pero no es muy fuerte en Andalucía, ni es muy fuerte en Valencia, Cataluña, donde la CNT pues está, pues es el, digamos, el sindicato potente y no se hace nada sin que ellos muevan un dedo. De hecho, para ponernos un ejemplo, en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1932, de finales de 1932, que se constituye además el 6 de diciembre de 1932, bueno, pues el Partido Socialista saca 500 votos, para que nos hagamos una idea de cuál era su influencia en Cataluña, ¿no? Con lo cual, con estos mimbres, la única esperanza que hay es que el Partido Socialista se pone a la cabeza para liderar una insurrección en lo que se llamó la Alianza Obrera, que era que todos los partidos obreros confluyeran en una alianza para sublevarse contra el gobierno. ¿Qué sería? Joaquín, a lo mejor meto mucho la pata, ¿no? Pero podría ser una especie de previo al Frente Popular. Digamos, en versión, esta vez versión revolucionaria, no política. Sí, bueno, el Frente Popular tiene otras connotaciones porque los partidos republicanos no van a participar en la Alianza Obrera, por supuesto, ya que los partidos republicanos, el de Manuel Azaña, incluso los partidos republicanos federales, los más de izquierda, el único partido republicano que va a participar de este movimiento insurreccional es la Esquerra Republicana de Cataluña. El resto de partidos republicanos no participarán. Ni siquiera el de Manuel Azaña, a pesar de que hay sospechas, a Manuel Azaña se le va a detener, pero luego va a salir absuelto porque no participa. Ni siquiera el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo. Bien, pues esta alianza obrera es llamada a sublevarse el mismo día que la CEDA entre en el gobierno. Esto sucede el día 5 de octubre, el día 4 de octubre, para ser exactos, de 1934, y el día 5 empieza la sublevación. En toda España, dirigida por Largo Caballero e Indalecio Prieto. Es un fracaso en casi toda España, menos en el único lugar donde la CNT... Se había apuntado a la fiesta, ¿no? Efectivamente, porque la CNT no va a participar ni en Cataluña, eso va a ser determinante para que la sublevación en Cataluña fracase también, a pesar de que en Cataluña es la propia Generalitat la que se subleva, proclamando el Estat català dentro de la República Federal Española, una cosa intermedia entre lo que querían los republicanos de la Esquerra Republicana de Cataluña y lo que quería Estat català. Estat català quería la independencia, por supuesto. Estat català era un partido dentro de la Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no?
donde estaban los Tescamots y todo esto. Bien, en Asturias, León y Palencia, en estas tres zonas sí que hay una unidad obrera. Los anarquistas de la Felguera van a estar por la labor de participar de este movimiento insurreccional que había planeado el Partido Socialista. De hecho, Grossi, que es una de las fuentes que yo empleo para hablar de... Grossi era el líder del bloque obrero y campesino en Asturias. Y es el que nos va a contar en 1935, apenas 2-3 meses después de finalizar la revolución, porque estaba dentro del comité central de esta alianza obrera, del comité regional, vamos a decir, mejor dicho, ¿no? Que conformaban, como he dicho, Asturias, Palencia y León. Bueno, pues Grossi nos va a contar pues todos los devenires, los planeamientos, etcétera. Y a ellos se les dan directrices de dónde estaba el armamento, que en principio es mucho menos del que esperaban, porque había habido varias, se habían confiscado varios alijos después de la requisa del Turquesa, del barco aquel, que venía cargado de armamento y munición, ¿no? El problema de la Revolución de Asturias, cuando digo Revolución de Asturias, caemos en la trampa de la historiografía, de la sublevación de Asturias, pero bueno, si decimos revolución tampoco pasa nada, ¿no? Porque así lo conocemos todos. Claro, viendo el Código Penal actual, ¿no? Español, y viendo el caso que tuvimos recientemente, ¿no? De sedición, rebelión, golpe de Estado, ¿no? Al final, el término rebelión, que es el que podría imputarse a este, que es un golpe de Estado, es cuando se usan las armas, ¿no? Cuando hay una violencia y uso de armas, ¿no? En este caso es un golpe de Estado o rebelión, claro, es evidente. ¿Sí? Hombre, creo que la Real Academia Española de la Lengua, dentro de que no es una palabra, sino es un término, del término golpe de Estado, encaja el que por la fuerza se intente tomar el poder. Sí. Independientemente, muchas veces se asocia golpe de Estado a un golpe de Estado militar, y en este caso es un golpe de Estado de una unidad paramilitar, además liderada por miembros del Parlamento, ¿no? De las Cortes, en este caso, que eran diputados en Cortes, como eran Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Además de otros muchos diputados del Partido Socialista, Bernardino Tomás, todos estos que van a participar activamente en Asturias, son diputados en Cortes, muchos de ellos. Incluso alguno de ellos sería hasta alcalde, ¿no? de algunas de las poblaciones de las cuencas mineras. Luego hay participación activa de políticos elegidos democráticamente en un levantamiento contra el poder establecido. Sí, contra el propio orden que... Sí, efectivamente, contra el propio orden republicano. El movimiento empieza el 5 de octubre, empieza sobre todo dirigido por en las cuencas mineras. La capital de todo esto va a ser Mieres. Mieres es donde, en un principio, donde está el comité más fuerte. Aquí hablamos siempre de comités. La organización es una organización militar que es digna de estudio, porque se organiza a la gente en secciones en unidades de unos 30 hombres, dirigidos por otro que normalmente obedece a alguien que tiene un pequeño cargo en el partido, cualquiera de los partidos que van a formar parte de esta alianza obrera, el bloque obrero y campesino. Aquí está Grossi representándolo, González Peña como líder, uno de los líderes del Partido Socialista Obrero Español. Se habla de Bernardino Tomás, pero Bernardino Tomás adquirirá protagonismo porque será el que va a pactar la rendición posteriormente, pero en realidad perdón, que es que me he ido estaba hablando de Bernardino Tomás, ¿no? Sí. Bueno, pero en realidad como digo, es el último que toma un poco las riendas para pactar con Eduardo López de Ochoa, el general que va a liderar a las tropas en tierra, la finalización o la rendición, ¿no? Como digo, pues son diputados en Cortes, el Partido Comunista también tendría una representación, aunque el Partido Comunista luego en 1936 hablará maravillas de la revolución, en realidad no son tan importantes y van a tener muchas discrepancias entre ellos. De hecho, Grossi se queja de que por ejemplo, los anarquistas son más leales, pero los comunistas se guardan municiones para ellos o no quieren soltar una pieza de artillería porque creen que es muy importante, cuando en realidad, digamos que hay un poco de federalismo constante, y esto es una
característica muy importante dentro de los partidos obreros, que son muy federalistas. Claro, y aquí en este caso casi federalista de las cuencas, ¿no? Es decir, cada cuenca, ¿no? Efectivamente, Sí, efectivamente. claro. Claro, por ejemplo, los de la Felguera dicen, yo tengo aquí 4 cañones, no voy a soltar ninguno, Para los 4 Mieres, piezas sí, de sí. artillería, Sí. porque me hacen falta para mi defensa, cuando en realidad a lo mejor hacían más falta en el Naranco, ¿no? Para atacar Oviedo. Claro, que estoy hablando Sí. de forma hipotética, pero esta fue la realidad y de esto se quejan constantemente. Bueno, pues el 5 de octubre empiezan los movimientos, empieza el movimiento insurreccional. Lo primero que tiene la República para defenderse de esto son... Espera, pero Joaquín, antes de empezar, Sí, tal, voy sí, un sí. poco, voy a sacar el Google Map para que la gente se sitúe, porque a ver, hay gente de España, pero hay mucha gente que no es de España y a lo mejor es interesante que se centren un poco en dónde estamos hablando y los de España también, porque no todo el mundo conoce Asturias, que justo cosas de la vida, tú estás ahora mismo en Asturias. Sí. Bueno, hay que hablar un poco de las cuencas, ¿no? Yo creo que las cuencas, al fin y al cabo, son valles donde se había extracción de carbón. El carbón de toda España venía de ahí. Era un núcleo, por tanto, económico muy importante para todo, porque hoy todavía dependemos mucho del carbón, mucho más de lo que se dice. Imagínense en 1934. Prácticamente todo se movía, cuando digo todo se movía, me refiero a la electricidad, perdón, a la calefacción, etcétera, se Sí, movían todo, por sí, el sí. carbón. Los barcos, incluso en este periodo, todavía estaban la mayor parte de ellos a lo mejor carboneando en Claro. mercantes y eso, sí. Luego el carbón, la extracción del carbón era fundamental. Aún así, los mineros del carbón no estaban muy mal pagados en comparación con el resto de la clase obrera, ¿no? Y tenían unas características, primero eran gente muy dura, gente con una esperanza de vida muy corta, como saben ustedes, apenas superaba los 45 años, debido fundamentalmente bueno, pues Silicosis. al griso, al gas este que iba deteriorando los pulmones, iba derivando No, en una no, enfermedad. Ahí Joaquín, explico yo, porque mi abuelo tenía Sí, sí, silicosis. No, silicosis, no, no, efectivamente. sí, sí, sí. Eso, el tema de la silicosis, mi abuelo era picador, es El polvo, interesante, sí. bueno, como el Víctor Manuel, pero también era cierto. La silicosis, el grisú es un gas que es explosivo y lo que hace son que se caiga la mina y mueran los mineros que están dentro. Pero después está el polvo del sílice, de la arena, Sí, el polvo. que lo que hace es que se va tapando los alveolos pulmonares y con el paso del tiempo, a lo mejor a los 30 años o incluso gente que se jubila y le viene después, deja de respirar y empieza a fallar y a necrotizar los pulmones. Y es importante porque en aquellos momentos no había equipos de protección, el polvo funcionaba, comían en la mina, había caballos que se ven en alguna foto que los metían ahí y salían ya muertos porque estaban, es decir, eran unas condiciones duras para todos Muy duras. bueno, muchos no llegaban a morir de silicosis, eso es cierto, pero bueno, mi abuelo murió con 90 y pico años con silicosis, ¿eh? Y murió en el año 70, o sea que sería de estos, mi abuelo era de esta edad justo. Yo soy de los que Bueno, nació tarde. gente muy dura, además Mucho, sí, sí. acostumbrada a trabajar con los explosivos. Luego hay que tener en cuenta que muchos de ellos tenían formación militar. Eso todo, es la mili. Claro, el servicio militar es obligatorio en España desde el año 1912. Es un servicio militar desigual, en el que consigue tener 2.000 pesetas pagaba lo que se llamaba la cuota, con lo cual no hacía un servicio militar de 2 años, como hacía el resto, de 3 años, dependiendo de la época, sino que solamente hacían 6 meses y lo hacían en el lugar donde ellos elegían. Con lo cual estos no iban a África. Van a empezar a ir a África a partir de 1921, después del desastre anual, pero de forma simbólica, ¿no? Realmente los que iban a África a batirse el cobre pues eran precisamente los hijos de los obreros, ¿no? Los hijos de los obreros, de los campesinos, con lo cual era normal que muchos de ellos tuvieran experiencia en combate. Incluso estamos en 1934, las últimas campañas en el protectorado son de 1927, luego es muy lógico que muchos de ellos pues supieran emplear un arma, no solo emplearla, sino que conocieran perfectamente tácticas militares, como así se comprobaría a medida que pasara, bueno, que iba sucediéndose los días de esta revolución. Bueno, pues si quieres ya entramos un poco en Sí, sí, los detalles. estoy en Sandomieres, cómo es ahora. Hay una foto que me pasaste tú aérea, Sí. que se ve Mieres un poco para que lo vean cómo era el antes y después de la misma ciudad. Mieres es fundamental.
y es fundamental porque la mayor organización, allí confluyen tanto la organización del Partido Socialista como sobre todo la del bloque obrero y campesino, y es es la más fuerte de todas, y de ahí se van a dirigir sobre todo las operaciones iniciales. Ellos contaban en esta revolución con los obreros de Oviedo, que al principio son más timoratos a la hora de sublevarse, y también, por supuesto, con los obreros de Gijón, que van a tener mucho menos éxito que el que va a tener lugar en las cuencas mineras. En las cuencas, desde el día 5 se empieza a avanzar, rápidamente se toman los ayuntamientos, las casas cuartel, tanto de la Guardia Civil como de los guardias de asalto. En este momento hay 2 cuerpos policiales fundamentalmente en Asturias, como en casi toda España, con la excepción de Cataluña, donde había también Mossos de Escuadra, pero en la mayoría de los lugares en España pues estaba la Guardia Civil, puestos de la Guardia Civil, con 4, 5, 8 números, dependiendo de las dimensiones de la población, y en las ciudades más grandes pues estaban los guardias de asalto, una unidad dirigida por militares. Sí. O sea, las secciones de los guardias de asalto, las compañías de guardias de asalto, eran dirigidas por militares normalmente africanistas. El creador de las guardias de asalto efectivamente era un teniente coronel, que era Agustín Muñoz Grandes, que había sido incluso sospechoso de haber tratado de participar en la sublevación de Cuatro Vientos, la sublevación republicana, contra la monarquía el 15 de diciembre de 1930, junto con Queipo de Llano, por ejemplo, el general Queipo de Llano, o el comandante Ramón Franco Bahamonde, el aviador, el hermano que decía Franco que era masón, ¿no? Que también quiere ser masón y no aceptaron, justo, sí. Efectivamente, el hermano de Francisco Franco, que era republicano, ¿no? Y además republicano federalista, bueno, en fin. Lo de las familias que tú comentabas, ¿no? El hermano de Franco republicano, el hermano de Buenaventura Durruti falangista, que además murió fusilado, la hermana de Francesc Macià era hermana o era madre superiora de una congregación religiosa, en fin, familias. Bueno, continuamos. Pues a lo que íbamos, empieza la sublevación, Mieres es de los primeros lugares en caer, Pola de Langreo, Sama, lo que son las capitales, entre comillas, de las cuencas mineras, ¿no? La violencia es extrema en estos momentos, la Guardia Civil, los guardias de asalto, tratan de sostenerse en sus puestos, pero son asesinados, y muchas veces cuando se niegan a rendirse. Yo creo que nadie estaba preparado para tal nivel de violencia. Y cuando digo tal nivel de violencia no me refiero a una violencia gratuita, sino me refiero a una violencia militar. Al fin y al cabo, 8 o 10 guardias con un Mauser, pues no tienen nada que hacer contra 3 secciones de 30 hombres que vienen con dinamita. Sí. El uso masivo de la dinamita fue clave en todos estos movimientos insurreccionales. Eran conocedores del empleo de la dinamita y además poco a poco se van a ir haciendo con más armamento, ¿no? A medida que van conquistando las casas cuartel, pues van cogiendo el armamento y la munición de estos guardias civiles y empiezan a mandarse desde Oviedo compañías secciones, porque en Oviedo había pues menos de un batallón de guardias de asalto, luego no había una gran unidad, y llegó a haber, calcula Grossi, 30.000 hombres armados en favor de la revolución en la zona de Asturias. No estoy contando ni Palencia ni León. 30.000 hombres armados. Estamos hablando de muchísima gente, ¿no? Sí. Se toma, claro, ¿qué es la clave para ellos? Tomar primero las cuencas y después dirigirse a la capital de la provincia de Oviedo, que era la ciudad de Oviedo. Allí además estaba la fábrica de La Vega. Ellos empiezan a tener desde el primer momento escasez de municiones. Disponen de armamento, pero no disponen de municiones suficientes como para poder sostener combates de forma prolongada. Además, la falta de experiencia de algunos de los hombres y la indisciplina. Y con esto de indisciplina no me refiero a, porque son obreros, no son militares, ¿no? Pero sí que no hay un liderazgo claro, se cuestionan las órdenes. Esto va a ser algo que se va a repetir después durante la guerra civil en el bando republicano, ¿no? Autonomía en... Perdón, la alergia. Autonomía en unidades muy pequeñas de 30, 40 hombres que hacen un poco la guerra por su cuenta a veces, ¿no?
Entonces, luego no hay comunicaciones como puede tener un ejército regular, las comunicaciones son mucho más limitadas, no hay radio, todo se hace a través de radio, pero de la radio Sí, de de la radio onda media, normal, ¿no? Sí, de la de la onda radio. media, Sí, sí. con lo cual son órdenes muy generalistas y apenas se puede dirigir operaciones más allá de que dar un plan y esperar a que se cumpla, ¿no? Y todos sabemos que el plan normalmente dura hasta el primer contacto con el enemigo. Luego, a partir de ahí, pues todos los planes tienen que ser modificados y hacer planeamiento durante la conducción de una operación. Evidentemente, estos pues, van a ser reveses que van a ir sufriendo, pero aún así van a conseguir éxitos parciales iniciales muy importantes y casi van a conquistar la ciudad de Oviedo, donde va a haber combates muy fieros. ¿Qué unidades militares había? Sí, eso, justo, perdón. sí, justo. Me imagino que estaría, bueno, el regimiento Príncipe en el Pelayo, ¿no? En el cuartel del Pelayo, que Correcto, ahora es el Milán. efectivamente. Bueno, en estos momentos, perdón porque estoy tocando el micrófono de vez en cuando, es que estoy con un poco de alergia, pero nada grave. Tranquilo. En estos momentos, el regimiento Príncipe no se llamaba así, Bueno, sí, claro, sí. lógicamente. Era la África, ¿no? Lógicamente. No, lo que pasa es que cuando Azaña crea las reformas de Azaña son muy importantes desde el punto de vista militar, para los militares, y son muchas veces también la causa de algunos de los razonamientos de la guerra civil, algunas de las causas también vienen por ahí, ¿no? Por la reforma militar de Manuel Azaña. Había desaparecido el regimiento Milán, el regimiento Saboya, el regimiento África, el regimiento Lérida, habían perdido sus nombres. Y todos los regimientos pasan a adoptar simplemente un número, con lo cual el regimiento número 3 es el que está en Asturias, que pertenecía a una brigada que había en León. Porque en Asturias no había una brigada como tal, luego había muy pocas unidades militares, un regimiento y un batallón de zapadores que estaba en Gijón, cuya compañía de ciclistas se manda en las primeras horas a Oviedo a tratar de paliar, por lo que estaba sucediendo, a tratar de defender la ciudad de Oviedo, ¿no? Con lo cual dejan Gijón un poco también desprotegida. Luego, básicamente, ¿con qué fuerzas cuenta la República allí? El regimiento número 3, que tiene destacamento en la fábrica de La Vega, que tiene también algún destacamento en la ciudad, van a ocupar algunos edificios importantes de la ciudad, los guardias de asalto, que son los que harán la defensa más férrea, sobre todo de la delegación del gobierno o de la del gobierno civil, vamos a utilizar la terminología de la época. Estamos hablando de un momento en el que, quitando la comunidad autónoma de Cataluña, que sí que existía, la Generalitat, el resto de España era el Estado central, era un Estado integral, que así lo decía la Constitución. Joaquín, la Guardia de Asalto, ¿te suena que estuviese en el antiguo convento de Santa Clara? Bueno, pues no lo sé exactamente. Puede ser que el cuartel de la compañía de guardias estuviera allí. Es que me suena porque el previo de la Policía Armada era ahí, antes de que hiciesen el actual, y ese es la actual delegación de Hacienda. Digo para que lo vea la gente. Yo creo que es este de aquí, yo creo que sí. ¿Qué es lo que está al lado del Teatro Campo Amor? Eso, Porque justo, al lado. justo. Vale, pues entonces es eso. así. Vale, Porque, ese es el antiguo convento de Santa Clara, que ahora es la delegación de Hacienda, justo, sí. Vale, porque se va a quemar el Teatro Campo Amor precisamente porque está al lado del cuartel del guardia de asalto. Se va a intentar conquistar el cuartel por parte de los obreros, pues llevando a cabo también acciones alrededor del edificio para que los guardias tengan que salir del edificio, ¿no? Entonces, la quema del Teatro Campo Amor obedece a eso, ¿no? Que es uno de los edificios que va a quedar dañado. Oviedo, va a tener daños importantes, bastante importantes, luego tendría también más en la guerra civil, pero en estos días, en 15 días prácticamente que duran los combates, va a ser bastante castigado, no solamente por parte de los revolucionarios, sino también por los que combaten, claro. Claro, por parte de los bombardeos y por parte de las unidades que se están defendiendo, ¿no? No se llega a conquistar toda la ciudad. Se conquista el ayuntamiento, se conquistan pues la mayoría de los edificios principales, se toma la arteria principal, la calle Uría. Dentro de la calle Uría hay algún edificio que consiguen sostener pequeños elementos del regimiento número 3, del regimiento Príncipe. El cuartel de Pelayo, pues allí poco a poco se van reagrupando los que van saliendo y replegándose de otros edificios a medida que van avanzando. El Ejército Rojo, que es así como lo llama Grossi. Sí, es como es el nombre oficial del ejército soviético, ¿eh? Efectivamente, pues el Ejército Rojo es
como se autodenomina a estas unidades. Desde el primer momento estos piensan que la revolución está triunfando en toda España. También se piensa que los militares, la tropa en masa, va a desertar y se va a pasar al bando obrero, ¿no? Como había pasado en Rusia en 1917, y que van a colaborar para derrotar a sus propios mandos, a sus oficiales. Esto no va a pasar. Esto sucede con apenas una veintena de hombres del regimiento Príncipe que estaban precisamente custodiando, creo que son los que están en la fábrica de La Vega, y algunos de ellos pues se ponen el mono y se ponen del lado de los obreros. También hay un sargento, dentro de estos 20 hay un sargento que sería tristemente famoso porque sería de los pocos fusilados después del levantamiento, por supuesto. Hay un teniente de la Guardia Civil que va a colaborar sin formar parte de la revolución, es de los que son detenidos a medida que van cayendo las casas cuartel. Bueno, pues este va a colaborar dando asesoramiento, un poco forzado por supuesto, pero colaboraría para asesorar, también condenado a muerte a posteriori, pero ya está. El resto se va a defender hasta la muerte, ¿no? En muchos casos, ¿no? Incluso habrá un capitán de la Guardia Civil que obtenga la cruz laureada por estos hechos. Y bueno, pues se va a entrar a la ciudad de Oviedo. En la ciudad de Gijón no hay éxito. El éxito inicial que se consigue en Oviedo no va a ser secundado en Gijón. Son más timoratos. Voy a poner Gijón para que vean un poco la configuración, ¿no? de Oviedo a Gijón hay unos 30 kilómetros actualmente, antes más porque era la carretera nacional. Y después, es importante, en el caso de Gijón, me suena que el ataque desde las cuencas se hizo también por la carretera carbonera, ¿no? Claro. Desde las cuencas se pretende primero conquistar Oviedo y después ir a Gijón. En Gijón los obreros habían hecho fuertes encima de Villa, que es una elevación de terreno que hay sobre el puerto del Musel, y en el Llano, que es el barrio, precisamente en ese momento era el barrio de la gente trabajadora, ¿no? En la parte de Oviedo, o sea, se montan dos columnas. La primera para conquistar Oviedo desde 4 direcciones distintas. González Peña, el líder socialista, tenía como misión ocupar el Naranco, y desde el Naranco, con piezas de artillería que ya se van a traer de la fábrica de la Felguera, hacer fuego sobre posiciones en Oviedo. Esto ya es el día 6, o sea, estamos hablando del primer día prácticamente, ¿no? Por otra línea, desde Mieres era adentrarse por la arteria principal, que era la calle Uría en estos momentos, y otra columna tenía que atacar la fábrica de La Vega, que era la fábrica de armas, que es un punto fundamental, porque ahí estamos hablando de 19.000 fusiles Mauser, ¿no? Y varias ametralladoras Hodgkin. Además, en todo este proceso, la logística de los sublevados empieza a funcionar para blindar vehículos, blindar camiones. Entonces, claro, estamos hablando de obreros, ¿no? Luego, en los talleres de Mieres, de las cuencas mineras, empieza a colocarse chapas para blindar camiones, soldando, y empieza a hacerse una maquinaria de guerra que va a facilitar, incluso se van a fabricar municiones. Municiones, evidentemente el número de municiones que se podían sacar era ínfimo comparado con lo que de verdad se precisaba, porque era un trabajo un tanto manual. Y luego las municiones de artillería tenían el problema de que estos nunca van a encontrar las espoletas. Entonces disparaban, pero para crear un efecto psicológico, porque un proyectil sin espoleta es un proyectil, es un trozo de hierro. Un tipo así de cargadura, esto de como punzón, como las antiguas, para agujerear algo, pero si no. Efectivamente, un proyectil de núcleo duro, que se llamaría hoy día, ¿no? Consigues hacer un boquete, porque por supuesto por la inercia que lleva el proyectil y la velocidad a la que sale de una boca de fuego de una pieza de artillería, va a conseguir hacer un boquete en una pared, pero ya está. El explosivo que contiene dentro son explosivos militares, explosivos rompedores, que no se inician con facilidad, como puede pasar, por ejemplo, con la dinamita, porque tienen que ser, por supuesto, explosivos muy poco sensibles, habida cuenta de que van a ser muy maltratados, ¿no? Entonces necesitan ser explosivos muy potentes, pero muy poco sensibles. Y ese es el trinitotolueno, el TNT que conocemos todos, la trilita.
Para Claro. iniciarse necesita de un detonador y de un multiplicador, Ujú. como si iniciamos, al final un explosivo es una cosa que se quema. Sí, sí. Joaquín, no Mm, sé si, claro, que tú estás más de estudiar la revolución, yo no me puse mucho a leer sobre ella. mm. Eh, ¿Hablaban de alguna fábrica de explosivos en La Manjoya? Porque había una Eh, justo en el camino que se viene de Mieres, no, de no explosivos Río Tinto, que hacía eh, TNT. sé que explosivos, la unión de explosivos a la vez, Sí, claro, que después lo explosivos a la compraría vez explosivos Río Tinto, sí, sí. ya existía en este momento y sé que los explosivos de dinamita venían de ahí, pero no te sé decir la fábrica Bueno, pues va a ser eso, con justo exactitud. está, digamos, Sé que, en la entrada de Oviedo. te- sé que tenían, ellos cogen un alijo muy importante de toneladas de dinamita. O sea, lo que no les va a faltar en ningún momento es dinamita, Ujú. en ningún momento. Y es con ella, de hecho vemos muchas fotografías con los cartuchos en la mano, ¿no? Es con ella con la que van a sembrar el pánico, porque al fin y al cabo muchos de los edificios de los destrozos de Oviedo son provocados por el uso y empleo de la dinamita. Sí, sí. Porque como digo, el empleo de la artillería es un empleo muy limitado. No hay espoleta, luego no hay el efecto de que el proyectil entra en el edificio y explosiona. Al no explosionar, pues sí, crea daños, pero son ínfimos en comparación con un proyectil cargado de explosivo que detone, ¿no? Ujú. Las ametralladoras hacen su efecto también. Otro de los puntos, claro, el grueso de la brigada. En este momento no hay regiones militares. Han desaparecido por la ley Azaña y las regiones militares se convirtieron en divisiones orgánicas. Luego cada división la mandaba un general de división. Asturias y León pertenecen a la octava división orgánica, que es la que estaba en Galicia. Bueno, Galicia, Asturias y León conformaban la octava división orgánica. En ese momento el general de división estaba vacante, luego no había un Ujú. jefe de esa división, ¿no? Había dos brigadas, una brigada que con sede en Coruña, en La Coruña, que tenía varios regimientos, uno de ellos es el regimiento Zamora, y otra brigada que estaba con sede en León, que tenía varios regimientos, uno de ellos es el regimiento Príncipe número 3, ¿no? Entonces, el cuartel general de la brigada estaba en León. Desde León, el general, el jefe de la brigada, va a tratar de irse en el momento que empiezan a reaccionar las unidades militares. Claro, las primeras unidades que tienen que reaccionar son las de la división orgánica, la de la Sí, sí. octava división. Entonces intentan abrirse paso hacia Campomanes, ¿no? Al paso que abre entre León y Sí, Asturias, bueno, ¿no? Campomanes, para que os hagáis una idea, los que alguna vez hayáis estado en Asturias, es justo el puerto Pajares y la autopista del Huerna, la que se entra ahora en Asturias, justo el punto donde se une la autopista con la antigua carretera nacional, es Campomanes. Es un lugar estratégico, claro. Claro, es Ah, fundamental de porque aquella no había autopista, pero por si acaso. es la puerta a la Sí, sí. provincia de Oviedo, ¿no? Cuando digo provincia de Oviedo, porque se llamaba provincia de Sí, sí, Oviedo, sí. ¿no? Y los coches tenían la matrícula O, por eso. Correcto, efectivamente, la matrícula O de la provincia de Oviedo. Bueno, pues al intentar adentrarse, al intentar llegar allí, estas unidades, hay que tener en cuenta también que primero las divisiones, los regimientos estaban a tantos por cientos muy bajos. El servicio militar se había disminuido al llegar la República a un año Ujú. y, bueno, pues no sé, las plantillas de las unidades no estaban completas ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de unidades, alguna de ellas al 50%. Luego se coge y se improvisa con la gente que se tiene y se sube hacia arriba. La fuerza es detenida desde el primer momento. Primero se subieron también guardias de asalto desde León, que son masacrados, que tienen que replegarse de forma rápida, y cuando llegan las unidades militares, en Campomanes quedan fijadas hasta tal punto que el cuartel general del general jefe de la brigada es sitiado y tienen serios apuros, y si no es por la aviación, habrían sido, bueno, pues directamente o hechos prisioneros o aniquilados, ¿no? A ver, es Como un eso. poco, digamos, Campomanes, que es la entrada a Asturias desde León, es justo la entrada del Valle Caudal, es decir, justo donde comienza Mieres. Es decir, Mieres, si seguimos la carretera desde Campomanes, viene Pola Elena, que es una zona minera también de referencia, y después Mieres. Por tanto, digamos que esta unidad entraba directamente al Valle Minero. O sea, Claro, efectivamente, ese era el objetivo principal de inicio. Es la primera unidad militar que reacciona junto con el regimiento Príncipe número 3, aunque la reacción del regimiento es una reacción defensiva. ujú. La del batallón de zapadores que se manda, porque en Gijón no había tropas de infantería. Entonces se manda al regimiento de zapadores
al batallón, perdón, era un batallón de zapadores, se manda a parte del batallón de zapadores, concretamente 2 compañías, una de ellas de ciclista, se les manda a Oviedo y allí estarán combatiendo hasta que vayan llegando unidades del resto de España. Claro, ¿qué sucede mientras en Madrid? En Madrid se dan cuenta de que esto no es lo mismo que ha pasado en Madrid, o lo mismo incluso que ha pasado en Barcelona, o a pesar de que en Barcelona pues tiene otras connotaciones y daría para otro programa, ¿no? Pero es lo mismo que ha pasado en Madrid, que la sublevación se calmó solamente con las fuerzas de orden público en prácticamente 48 horas, en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla, en estas ciudades, con pocos muertos, y porque no es secundado, sobre todo porque la CNT no va a querer secundarla. Luego esta es la clave, ¿no? Y en algunos sitios incluso no van a llegar a la Alianza Obrera ni siquiera comunistas y socialistas. Luego es fácil de sofocar la sublevación, pero lo que estaba pasando en Asturias era totalmente distinto. Ahí estaban organizados, tenían armamento, tenían munición y consiguen ciertos éxitos territoriales de inicio, ¿no? Claro, la reacción en Madrid se decide, en primer lugar, Gil Robles, que era el líder de la CEDA, que no era ministro, llegó a ser ministro de la guerra, pero en este momento no era ministro. El ministro de la guerra era Diego Hidalgo, un notario del Partido Republicano Radical. Pues Gil Robles aconseja a Alejandro Lerroux, que es el presidente del Consejo de Ministros, para el que no esté muy familiarizado con la República tenía un presidente de la República, que era Niceto Alcalá Zamora, de la derecha liberal republicana, del Partido Progresista en este momento, que se había transformado el nombre, y luego un presidente del Consejo de Ministros, que era el presidente del gobierno, lo que tendríamos hoy como presidente del gobierno, ¿no? El presidente del Consejo era, como decimos, Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical. Bueno, pues Alejandro Lerroux es aconsejado por Gil Robles, el líder de la CEDA, a que el jefe del Estado Mayor Central, que era el general Masquelet, era sospechoso de poder incluso estar no participando en la revolución, pero sí tenía gran afinidad con Manuel Azaña, ya que había sido nombrado jefe de Estado Mayor Central por Manuel Azaña. Y le aconseja que traiga a otros generales que están destinados en otros lugares en ese momento, ¿no? Aquí es donde se ve también la diferencia entre los generales africanistas. Esto es generalizar, pero es importante, ¿eh? Entre los generales africanistas y entre los generales o los militares peninsulares, ¿no? Claro, esto es la eterna guerra que hubo en el 19 y en el 20 sobre el ascenso por méritos de guerra y el ascenso por escalafón, ¿no? Es decir, esa guerra entre peninsulares y africanistas, ¿no? Correcto. Bueno, Masquelet representa un poco a los peninsulares. Masquelet era un general de ingenieros, del arma de ingenieros. En este momento los ingenieros ya es un arma, igual que artillería, lo fueron desde 1926, antes de eso era un cuerpo. Bueno, pues Masquelet era del arma de ingenieros y era, como digo, muy afín a Azaña, era un hombre liberal, de ideas liberales. Entonces Gil Robles aconseja traer africanistas porque lo que está pasando en Asturias merece a gente que tome decisiones, bueno, pues radicales, ¿no? O decisiones contundentes. Y van a llamar al que está en este momento en la Comandancia General de Baleares, que es Francisco Franco Bamonde, a alguien que estaba disponible en este momento, que había sido el jefe de Estado Mayor Central antes que Masquelet, lo que pasa es que fue cesado por Manuel Azaña, que era Manuel Godet Llopis, todos estos nombres seguro que les suenan, y a otro general que también va a acudir luego más tarde, que luego sería nombrado subinspector del ejército, que era Joaquín Fanjul y Goñi, ¿no? Los tres les sonarán porque uno se subleva en Barcelona, que es fusilado, Manuel Godet, en 1936. Joaquín Fanjul se subleva en Madrid, que es fusilado también, y Franco es el que sobrevive de los tres, que se subleva en Canarias. Efectivamente. Bueno, pues a Franco le ordena que dirija las operaciones desde Madrid junto con Godet. Perdón. Ay, perdón, ¿eh? No, tranquilo. Es el que dirige las operaciones desde Madrid. Franco decide mandar tropas de África, que son las más bregadas en combate, porque lo que está pasando aquí, evidentemente, es ya una guerra, ¿no? Estamos hablando del Ejército Rojo, que con unidades armadas que se organizan en grupos de 30 hombres, luego precisa una respuesta contundente.
Al mismo tiempo se va al aeródromo de León para que la aviación, que empieza a participar a partir del día 8, empiecen a bombardear en apoyo a las unidades militares que están defendiéndose todavía, ¿no? Sobre todo en Campomanes. Aquí se va a dar el caso, se va a ver también un poco lo que va a pasar con la aeronáutica militar, que es como se llamaba entonces al cuerpo de aviación, porque algunos de los pilotos se van a negar a bombardear, ¿no? Concretamente, uno de ellos sería de la Puente Bahamonde, que era primo de Francisco Franco. ¿Este es el del aeropuerto de Melilla en el 36? Exacto, Vale, este era comandante. Aeródromo, Era comandante jefe del aeródromo de León en 1934 y se va a negar a obedecer a su propio primo, mandando aviones a bombardear. Sería arrestado por ello y, por supuesto, los aviones se mandarían, ¿no? Los aviones son los que van a causar gran número de bajas entre los obreros. Esto es importante, los obreros, aunque sí que se dispersaban en los combates, digamos, de fuego directo y fuego indirecto, pero cuando les atacaba la aviación muchas veces los pillaban en camiones moviéndose en rutas de abastecimiento o logísticas y no eran conocedores del efecto de la aviación. Estamos en 1934. Sí, claro, que incluso los que estuvieron en África, a lo mejor en la guerra, no había muchos aviones de aquella todavía en el 20. Efectivamente. Entonces, el poder de la aviación se va a poner de manifiesto en estos momentos. Los ataques de la aviación, sobre todo a partir del día 11, son brutales y en algunos causan incluso 200 o 300 muertos en un solo ataque. Esto es lo que luego va a utilizar pues los partidos obreros posteriormente para mitificar la represión, ¿no? Y para decir que se cometen muchísimos asesinatos y que mueren muchísimos obreros y tal. La mayoría de ellos mueren sobre todo en estos ataques perpetrados por la aviación republicana, por la aviación del Ejército de la República, ¿no? Bueno, pues continuamos, día 6, día 7, día 8. El día 9 empieza a reaccionar, empiezan a llegar al puerto de Gijón unidades militares de África. Y se organiza también una columna del resto de la división orgánica. Como no había general jefe de la división, se manda allí al jefe de la segunda subinspección. ¿Segunda o primera? Ahora me pillas. Bueno, había 3 subinspecciones del ejército. Bueno, pues el jefe de una de ellas era el general Eduardo López de Ochoa. Eduardo que viene desde Galicia, ¿no? Más o menos, ¿no? Efectivamente, Eduardo López de Ochoa no era el jefe de la 8ª división porque estaba vacante el puesto, pero se le va a asignar el mando de las tropas de la 8ª división, de forma temporal. Allí va a organizar una columna, a base fundamentalmente del regimiento que estaba en Coruña, para dirigirse de forma, pues con los medios que tenía, que no eran muchos, hacia Oviedo. Manda a un batallón por vía marítima que se unirá a los legionarios, a los regulares. Legionarios van 2 banderas, creo que son la 6ª y la 4ª, porque la 3ª es la que se manda a Cataluña. Y llegaron muy rápido, ¿no? Porque yo vi que salieron en 2 días, llegaron desde Ceuta y Melilla, desde Ceuta, ¿no? Sí, en barco. Sí, llegaron muy rápido. Y un tabor de regulares de Ceuta, ¿no? Un tabor que es una unidad tipo batallón. Luego había 3 unidades tipo batallón, más miembros del regimiento África, que creo que había un batallón del regimiento África, luego en total una unidad tipo casi brigada. Esto lo mandaba un teniente coronel, que era el teniente coronel Yagüe. El teniente coronel Yagüe es un personaje muy importante en la guerra civil. Yo tengo, Joaquín, en el libro de Despertaferro, que es muy interesante, sobre la historia de la Legión Española, tiene un artículo centrado en el... Espera, voy a buscarlo aquí. En el teniente coronel Yagüe. Sí. No, en 100 años de la Legión, es un cuaderno de historia de la Legión, y hay unos justos sobre la Segunda República y los sucesos de Asturias, ¿no? Y dan estas cifras que coinciden más o menos con lo que tú dices, que son: se movilizaron 22 batallones de infantería, 2 tabores de regulares, 3 banderas de tercio, 5 escuadrones de caballería y 9 baterías de artillería. Un total de 16.450 hombres. Entiendo que esto es a lo largo de todo el antes y el después, es decir, también después, digamos, en el control de las zonas, ¿no? Sí, pero ten en cuenta que de las 3 banderas de la Legión, una de ellas iba a Cataluña, claro, y un tabor de regulares también. O sea, claro, entonces serían las cifras para todos los sucesos de octubre, justo. Claro, efectivamente. A Asturias llegan 2 banderas de la Legión
llega un tabor de regulares, el tabor de regulares de Ceuta, y llega un batallón de infantería del regimiento, ya no recuerdo si era el regimiento África o el regimiento Melilla, uno de los dos regimientos de la comandancia general. Y luego las unidades que venían, por supuesto, desde el sur, desde León, las unidades que venían desde Lugo, que es donde se van a concentrar las tropas de Eduardo López Ochoa, el regimiento Príncipe, el batallón de zapadores, varios regimientos de artillería. Y desde Santander venía uno que pone aquí en un mapa que encontré, la columna Solchaga, ¿no? De Solchaga. La columna Solchaga, que viene de la 7ª división orgánica, que son tropas de refuerzo, que esta columna que llegará a la última, que también contribuirá a rodear Oviedo, ¿no? Sí, que llegará a la última, que viene del País Vasco. El País Vasco, que triunfa parcialmente la revolución también. Allí incluso se asesina al padre de Marcelino Oreja, el antiguo ministro de la época de la UCD, que era un miembro del Partido Agrario, creo recordar, y se le asesina allí, ¿no? Bueno, pues era diputado en Cortes. Pues el día 8 de octubre, huelga decir que los revolucionarios, a pesar de que la dirección estaba en contra de ello, pues se cometen grandes abusos también, ¿no? O sea, bastantes asesinatos, se asesinan capataces de las minas, se asesinan a algunos de los burgueses que gestionaban o dueños de la gestión minera. Incluso se llega al monasterio de Turón, el famoso monasterio de Turón, donde pues un párroco y 8 religiosos que se dedicaban a la enseñanza, pues estaban allí en el monasterio, se les detiene y se les asesina también, ¿no? Que estos serían beatificados años después, los mártires de Turón, ¿no? Sí, yo creo que mi padre iba a ese colegio y después lo pasaron a Mieres, creo que fue el mismo, ese de Turón, sí, justo. Creo que era Escolapio, si no recuerdo mal. Bueno, pues estos son asesinados, que se hicieron pues muy famosos, ¿no? Porque la prensa obrera, a partir de 1936, con la victoria del Frente Popular, mitificará mucho la revolución y criminalizará la represión ejercida posteriormente, y la prensa gubernamental en este momento mitificará en la acción militar y pues criticará muchísimo todos estos desmanes cometidos de inicio, ¿no? Por la parte de los obreros, ¿no? Eran de la Salle, no de Escolapios, los mártires de Turón. Bueno, pues también dentro de los obreros hay que decir que los sindicatos libres, que todavía funcionaban, los sindicatos carlistas, sindicatos católicos, van a participar apoyando a las fuerzas de orden público, ¿no? En menor número, por supuesto, pero que también van a tener una participación activa en contra de sus compañeros de los obreros. partidos obreros, ¿no? La llegada las unidades llegan por varios sitios a la vez, ¿no? En Gijón van a desembarcar las tropas de la Legión y de regulares. Primero desembarcan, porque lo primero que llega allí son los marineros del Jaime I, del destructor, y desembarcan la marinería para intentar tomar Cimadevilla, que es la cota donde se han hecho fuertes los obreros de Gijón, que empiezan a tener deserciones. Claro, al ver llegar a la Legión y a regulares, aquello ya empieza ya no te dice gracia esto ya. Claro, empiezan a darse cuenta de que ya no todo es tan fácil, por supuesto. El ataque a Cimadevilla es a la bayoneta, o sea, es un ataque con mucha crueldad. Aquí no hay medias tintas, hay que darse cuenta de que yo lo comento en algunos de mis vídeos, incluso con recortes de prensa de la época, ¿no? Cuando en las cávilas levantiscas rifeñas en el protectorado español, en la guerra del Rif, que fue una guerra que duró 18-19 años, una guerra muy cruel, donde tanto los rifeños, que no entendían mucho esto de las leyes y usos de la guerra, como luego posteriormente las tropas españolas, se comportaron de forma muy cruel en ambos bandos. Los rifeños, ya saben, las tropelías que llegaron a hacer y asesinatos, sobre todo durante el desastre de Anual, pero es que el general Silvestre, por ejemplo, cuando estaba de segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta, hay recortes de prensa donde fusila a 20 rifeños simplemente como medida ejemplarizante, porque habían sido cogidos prisioneros tras alguna rafia, ¿no? Con lo cual hay que tener esto en contexto. Los que venían de África
venían acostumbrados a lucha a muerte y sin cuartel. Y esto del tema de los prisioneros como que no estaba muy a la boga, ¿no? Y los que estaban en las cuencas, pues ya hemos visto cómo se comportaban también. O sea, Sí, quiero decir, esta violencia exagerada que los periodistas de la época van a reflejar, pues está todo el mundo alarmado al nivel que se llega, eh, la vamos a ver 2 años después o un año y medio después en el comienzo de la Guerra Civil, sobre todo los primeros meses de la Guerra Civil, de 1936. Bueno, pues las unidades militares, como digo, empiezan a reaccionar. López de Ochoa apenas consigue 250 hombres, no más que eso. esos son Su los que vienen columna, desde Galicia. esos son los que vienen desde Lugo, que llegarán hacia Avilés, luego hace un movimiento un tanto extraño. No, lo explico yo que ese movimiento, Sí, conozco el motivo, ¿vale? Creo que lo conozco, ¿eh? sí, sí. Mira, voy a poner ahora una imagen que tengo un mapa. Ellos venían por la antigua carretera de Galicia. Bueno, para venir a Correcto. Asturias había dos carreteras de Galicia, ¿no? Una de interior y otra de la costa. Ellos vienen por el interior, lo que se llama el Puerto de la Espina, y llegan a la localidad de Grau. Tengo aquí un mapa que se Eso ve. es. Y Vale. ahora de Grau a Avilés y de Avilés vuelven a Justo, sí, bajar a sí, sí. Lugones. Claro, Sí. de Grau a Oviedo hay una carretera que es más rápida, que es la que va por Trubia. Ujú. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en Trubia estaban los mineros porque está la fábrica de Trubia, que es una fábrica de cañones y fábrica importante donde se hace el 8x8 a día de hoy. ¿Qué pasa? Que para llegar a Oviedo desde Grau hay que seguir el cauce del río Nalón. Voy a a ver si puedo ampliar esto para que veáis un poco. Los que estáis viendo en canal de YouTube lo podéis entender mejor así. Desde Grau hay que seguir el río Nalón, llegar al cruce que es Trubia, donde se une el Nalón con el río Trubia, y ya se tira a Oviedo. ¿Qué pasa? Que ahí estaban los mineros controlando la fábrica de Trubia y también un desfiladero muy estrecho que hay justo a la salida de Grau. Entonces era muy fácil que lo estuviesen defendiendo. Y inteligentemente Ochoa va a controlar la ciudad de Avilés, que también podía rebelarse. Entonces se mete yendo todo Pravias o todo el barco y ya tira ya para Avilés. Y de Avilés ya hace lo que sería la actual Y tirando Oviedo, es decir, uniéndose con la columna de Gijón. Yo creo que es para evitar un poco el ataque directo a una posición como Trubia y el desfiladero, que no me acuerdo el nombre, que está justo a la entrada de Grau. Que hubo una entrada famosa, una lucha famosa ya contra los musulmanes en el siglo VIII. Hay que tener en cuenta que López de Ochoa traía no más de 300 Claro que hombres. son pocos. Muchos de ellos eran tropas bisoñas, no eran tropas bregadas en África como las que traía el teniente coronel Yagüe. Yagüe, que además es de la misma promoción que Franco. Franco se empeña personalmente en decir que sea Yagüe, el teniente coronel Yagüe, el que dirija a estas tropas, a pesar de que el empleo no correspondía con Ujú. el nivel de fuerza, ¿no? Porque cada bandera de la legión la tiene que mandar un teniente coronel, en este caso la cuarta la mandaba un comandante y la sexta un capitán. O sea, venían de empleo disminuidos. Todo esto venía sobre todo por la política de ascensos de la ley Azaña, ¿no? Que todos estos africanistas se habían visto perjudicados en el sentido de que sus carreras pues habían Sí. visto taponadas durante todos estos años, ¿no? Un caso ejemplo de este es el propio Yagüe. Bueno, pues el, el movimiento este de López de Ochoa, digo que obedece sobre todo también a esto, de que traía pocas tropas y además eran bisoñas. López de Ochoa era una persona con muchísima experiencia, había sido prácticamente desde 1910 hasta los años 20, hasta el inicio de los años 20, su vida había estado ligada a África, había conseguido todos los ascensos por méritos de guerra, luego era un militar con muchísimo prestigio y con mucha capacidad, a pesar de que después, con los años, debido a su fin, ¿no? Primero su ascendencia republicana fue fundamental el 14 de abril de 1971 porque asaltó, entre comillas, la Capitanía General de Barcelona, se hizo con la Capitanía General y propició que en Barcelona no pasara nada y que se pudiera proclamar la República, y va a morir asesinado en 1936, ¿no? Precisamente un hombre que había contribuido, para mí es decisivo para traer la República, morirá asesinado por milicianos Sí, sí. sacados del hospital de Carabanchel, decapitado, y bueno, una muerte tristísima, ¿no? Bueno, pues López de Ochoa, como digo, en este año, en 1964, dirigía las tropas de tierra. Hay ciertas desavenencias entre López de Ochoa y Franco.
lo cual no deja de ser lógico, ¿no? López de Ochoa es de otra generación, es mayor, era general de división mucho más antiguo que Franco, desde mucho antes, pero Franco estaba en el Estado Mayor Central, Claro. aunque no, pero no era el jefe del Estado Mayor Central. Sí, era Él como una estaba, especie de asesor y encargado de este conflicto, ¿no? exacto, asesorando al ministro Hidalgo, con lo cual López de Ochoa y Batet, que Batet es el que va a sofocar, Domingo Batet es el que va a sofocar la revolución en Cataluña, para que estábamos, hay un momento en que hay un paralelismo Están los entre las dos a la dos, vez, ¿no? sí. Pues claro, decían que ellos obedecían órdenes del ministro. O sea, un poco, aunque Franco era probablemente el que asesoraba, no querían obedecer órdenes directas del general Franco. Esta rivalidad, bueno, pues obedecía sobre todo a eso, que los dos eran mucho más antiguos que Franco, como 10 o 15 años mayores que él. También habían estado en África ambos, sobre todo López de Ochoa, Batet algo menos, también, pero algo menos, pero sobre todo López de Ochoa, con lo cual no consideraban a Franco en ese sentido como el líder de la operación. Y aparte López de Ochoa asume el protagonismo, ¿no? Luego Pero, Yagüe y por López de ejemplo, Ochoa, Yagüe en algunos momentos tampoco reconoce a López de Ochoa, ¿no? efectivamente, Claro. porque Yagüe venía, él pensaba que le ordenaba a Franco, que simplemente López de Ochoa es el jefe de la columna que viene desde Galicia y no el jefe de las operaciones en Justo. tierra. Aquí hay, bueno, pues ciertas discrepancias entre todos. De hecho, López de Ochoa acuerda con Bernardino Tomás, aunque eso lo veremos más tarde, que restringir los movimientos de regulares y de la legión. Los regulares, sobre todo, pues cometen varios abusos, ¿no? De hecho, se citan asesinatos y maltrato, ¿no? Asesinatos, fusilamientos sumarísimos, sin juicio, pues de algunos obreros contra una tapia en algunos lugares. Eso empieza a darse ya en Gijón, se empieza a hablar de ello y sobre todo por parte de fuerzas regulares indígenas que por supuesto no eran precisamente una unidad de timoratos, ¿no? Eran gente No, muy dura, y estaban acostumbrados a cortar cabezas, tampoco era. efectivamente, muy dura, muy bregada y que no tenía miramiento por nada, ¿no? Esto contra los obreros, pues aún los mineros que eran gente muy castigada, pues bueno, pero el obrero de Gijón o el que trabajaba en banca y se había metido a revolucionario, pues me imagino que no vería con muy buenos ojos aquellos moros, ¿no? Sí, Que habían cruzado, que habían venido desde tan lejos para sofocar un movimiento insurreccional en el norte de España, ¿no? Bueno, pues poco a poco las unidades van consiguiendo ganar terreno. López de Ochoa consigue entrar en Oviedo. Se va a establecer en el cuartel de Pelayo. Lo primero, por supuesto, será recuperar la fábrica de armas de La Vega. Ahí se van a defender los mineros con mucha vehemencia. Los mineros también incluso tenían un tren blindado que van a intentar emplear en varias Tengo una foto, operaciones. espera. El tren blindado lo van a intentar emplear en varias operaciones, que van a tener 2 trenes blindados. Y en una de estas, precisamente, tratan de salir con él al final de la operación. Grossi además dice que fue una muy mala decisión. Tratan de salir con él a la desesperada, a ver si consiguen recuperar parte del terreno perdido, con la gente, los vagones llenos de gente armada para intentar disparar en todas direcciones. La aviación va a machacar pues lo que son los vagones, los coches, que la locomotora va a sobrevivir, pero lo que son los vagones donde iba la gente, y ahí se comete, bueno, pues una masacre, ¿no? O sea, van a morir muchos de ellos. También va a pasar igual con un convoy logístico de camiones en las proximidades de Mieres. Luego, sobre todo el tema de la aviación es la que más va a provocar un gran número de bajas. La aviación en este momento, como digo, no es precisamente un medio que pueda ser quirúrgico, sino más bien No, todo lo más bien contrario, ¿no? daba más con la ametralladora que con el bombas casi. Efectivamente, y cuando se lanzaban bombas, bueno, pues tenemos fotografías de aquellos momentos, de lo que veía un aviador, y de muchas veces veía una columna de humo o veía lo que le parecían que eran unos camiones, se lanzaba, porque les disparaban, por supuesto, ¿no? Los obreros disparaban. De hecho, ya cuenta Grossi que a partir del segundo o tercer día se les ordena dispersarse y no consumir munición contra los aviones, habida cuenta que piensan que los aviones están blindados por el suelo y que no se consiguen nada, ¿no? con dispararles. Bueno, pues los aviones se lanzaban y disparaban y tiraban bombas contra todo lo que hubiera allí sin discriminar mujeres, niños o lo que hubiera, ¿no? Sí. Esto evidentemente pues, va a causar bajas, se va a hacer fotografías
de fallecimiento de menores y de mujeres, y la prensa extranjera, que va a jugar un papel determinante, sobre todo la prensa francesa, sobre todo la prensa de lo que luego sería el Frente Popular francés, del Partido Comunista, que era la Humanité, bueno, pues la Humanité, el Partido Socialista, no, el Partido Comunista, era la prensa Este del era Partido comunista, Comunista. sí. L'Humanité, pues l'Humanité, durante todos los días la portada es la defensa de los heroicos obreros españoles que están luchando contra el fascismo de la República Española, más o menos, ¿no? O sea, este discurso muy político, en un momento de los años 30 que está todo muy polarizado, no solo en España. Lo de España es una consecuencia de lo que pasaba en el resto de Europa, ¿no? Y bueno, pues aquí va a tener su foco, y Asturias no es el inicio de la guerra civil, pero desde luego sí que es una pequeña guerra civil. Sí, sí. Tiene Y un poco elementos muy similares. efectivamente, va a ser un poco la antesala de lo que pasó. Poco a poco se va conquistando el terreno, se pide a López de Ochoa, a Bernardino Tomás, una vez que ya se miente a los obreros, el comité regional dirigido por Fernández Peña, y donde estaba Grossi, estaban los demás líderes obreros, están a punto de huir el día 13. De hecho, cuando se les descubre, bueno, pues prácticamente se les quiere matar. O sea, aquí ya empieza a haber unas desavenencias un poco exageradas entre las filas de los obreros. Por fin deciden quedarse y continuar. Se miente a la gente diciéndole que en el resto de España la revolución ha triunfado, que apenas quedan unos días para que se sofoquen las últimas unidades militares que siguen resistiendo, que esto es un espejismo lo de las tropas en Asturias. En fin, la realidad es que el único sitio donde se sostenía la revolución todavía era allí, y que no tenía ninguna garantía de éxito, habida cuenta que ya estaban prácticamente sin munición, y que lo que venía pues eran tropas profesionales con Sí. mucha capacidad, y bueno, que también van a tener muchas bajas, ojo, porque hay muchas bajas también, el 20% de las bajas son militares, ¿no? Y eso sin contar la cantidad de bajas de guardias de asalto y de guardia civil que se tienen, sobre todo en los primeros días. Claro, que después hay que entrar después en los valles mineros. Estas columnas, una vez que, Efectivamente. digamos, entran en Oviedo, tienen que dirigirse a los valles mineros. Que ahí había... ¿Qué sucede? Que a partir del día 14-15 empiezan a desertar pues muchos de los obreros, ¿no? Habida cuenta de que ven que se va a empezar a hacer detenciones, que esto va en serio, se les puede condenar a muerte, porque ese es el delito que se estaba cometiendo, y bueno, pues muchos huyen, ¿no? O abandonan las armas, se vuelven a sus casas tratando de hacer ver que no han hecho nada, ¿no? Otros, sin embargo, van a querer aguantar hasta el final, se van a echar al monte, ¿no? Hablando en el término más Sí, sí. específico, más real, porque bueno, el monte asturiano. No, literalmente en los valles mineros es abrir la puerta de la casa y tienes un monte casi. Efectivamente, echas Sí, al sí. monte. Entonces, ahí van a resistir prácticamente hasta el día 19, donde los últimos focos se van a conseguir eliminar. López de Ochoa va a montar su cuartel general en el cuartel de Pelayo, de ahí se reconquistaría el- la fábrica de La Vega, y colaborando ya con fuerzas de los africanistas que venían desde Gijón, porque Yagüe se va a unir con ellos tras bajar desde Gijón en dirección hacia Oviedo, va a llegar en autogiro, en el famoso invento de Juan de la Cierva, Bueno, y ahí, bueno, pues ahí van a ir confluyendo las tropas, y poco a poco se va a ir cerrando el cerco, y van a conseguir hacer además muchas detenciones. Se detiene más de 2.000 hombres, se requisan muchísimas armas, aunque las armas tardarían aún meses en conseguir recuperarse. Bernardino Tomás va a pactar con López de Ochoa que no entren en Oviedo fuerzas de regulares y de legionarios, en la parte que todavía dominan los mineros, porque bueno, pues ya se estaban teniendo conocimiento de todo lo que estaba pasando, y se temía, ya saben que también se exagera mucho lo que se va haciendo, como en todas las guerras, la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? sí, sí. Bueno, pues aquí también se exagera mucho todo lo que había pasado en Gijón, se teme muchísimo a legionarios irregulares, se dice que se están asesinando niños, violando mujeres, etcétera, etcétera. Algo de verdad puede que haya, pero no lo sabemos porque evidentemente no hay documentos que vayan en favor o en contra de aquello, ¿no? Y
Y bueno, pues López de Ochoa, que había conseguido entrar en Oviedo con 50 mineros delante, o 50 obreros delante, o sea, él pone escudos humanos, que ya está en contra de los convenios de La Haya Sí, y sí, sí. de 1899, pero los pone delante O sea, de las digamos que tropas. avanza al interior de Oviedo. Claro, a ver, esto, Él pone, él pone la excusa de que los obreros le hacen de guía, ujú, porque no sabe dónde están las unidades y tal. En realidad los tenía como escudos humanos, ¿no? De hecho, alguno de ellos muere tiroteado por los propios obreros al sí, sí. principio, claro. Ahí, digamos, es que Oviedo, claro, me lo conozco muy bien, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando del cuartel Pelayo, para llegar al centro de Oviedo no hay ni 300. Bueno, para llegar a donde es el casco antiguo, el Campo Amor, por ejemplo, el casco antiguo es menos, pero el Campo Amor serán unos 500 metros, un poco más. Claro, ¿el avance fue directo en una calle que hay todo recto o fueron rodando? Por ejemplo, es que me suena como una batalla en el Naranco, en San Pedro de los Arcos y por ahí que, digamos, Vamos, se intentó rodear Oviedo. el arco fundamental y Grusi además critica la decisión de abandonar el Naranco. Una vez que llegan regulares y legionarios, Mm, eh, la idea equivocada tal vez es refugiarse en el En centro el de centro de Oviedo Oviedo, vale, sí. y se abandona el Naranco. Y el Naranco es un punto vital, ¿no? La altura en cualquier episodio bélico desde la máxima antigüedad, ¿no? Ya sabes que es fundamental. Entonces, abandonar el Naranco, que es un punto dominante de toda la ciudad, pues fue un error garrafal. Y ahí apenas se dejó un retén que no fue capaz de sostener absolutamente nada, con lo cual el Naranco se recupera muy rápido y a partir de ahí pues estaban condenados, aparte de la falta de municiones que es crónica, o sea, llega un momento en que prácticamente solo tienen dinamita, ¿no? Ujú. El, el cuartel de Pelayo no es asaltado por los obreros porque claro, disponía, aunque son pocos metros, la fábrica de la Vega se puede combatir como si fuera un combate en población, ¿no? Y había, al parecer, yo no conozco la fábrica físicamente, sí que recuerdo el cuartel, lo que es hoy son edificios de la No, universidad, es la ¿no? Facultad de Historia, Sí, Filosofía, pues es en Milán, justo, sí. en Milán, sí, sí, el edificio de la universidad, sí que conozco esos edificios, pero no conozco o sea, la fábrica de la Vega no la relaciono, ¿no? Bueno, que está muy próxima. Sí, sí, está, Claro, está a nada. claro, pero de la fábrica a cuartel, a los que son los muros del Mm, cuartel, había una explanada. Entonces, exponerse a desplegar y asaltar el cuartel, que donde había ametralladoras esperando, por supuesto, pues se comenta que el asalto al cuartel es algo que están pensando constantemente, pero como que mientras que están ahí los militares, pues ahí no hacen daño, pues les van dejando y al final no sí, se sí. conquista Mm. el cuartel de Pelayo, que es el que va a utilizar López de Ochoa como cuartel general, como puesto de mando para la ciudad de Oviedo. Al final, las tropas desfilan en la ciudad, ahí tenemos fotografías de regulares desfilando en Oviedo, hay actos militares, el ministro Hidalgo sube a la ciudad, la prensa entra el día 16-17, empiezan a ser, porque había habido censura de prensa, no solo censura, es que no se publica un periódico hasta el día 10 y muy limitado, ¿no? Ujú. Evidentemente. Eh, Se empieza a llenar Oviedo de periodistas que empiezan a narrar con sus crónicas todo lo que haya pasado y se empiezan a alarmar porque la ciudad está, no digo destruida, pero No, es un no. campo, es un campo de batalla, ¿no? Yo estoy Las viendo, juntas, yo estoy viendo, Joaquín, el mapa actual y el mapa de la época, claro, y es que era mucho más pequeño lo que era la ciudad, y claro, lo que estoy claro, viendo en imágenes estaba destruido casi la mitad de Oviedo, porque estaba destruido el casco claro. antiguo, la calle Uría, y hay poco más, porque lo que es el ensanche de Oviedo, los barrios grandes, no existía ninguno. Es decir, al final era el casco antiguo, lo que es el Oviedo ahora peatonal que vienen los turistas, y la calle Uría. No había más. Efectivamente. Efectivamente, bueno, y las fotografías hay de edificios completamente destruidos, ¿no? La Mm, universidad queda muy dañada, el Teatro Campoamor, que es incendiado, la catedral incluso también, a pesar de que la catedral hay obreros que querían destruirla con dinamita, Grossi dice que el comité decide que se preserve, ya estamos hablando del día 12 o el día mm. 13, o sea, ya sabían que la revolución probablemente no iba a llegar a buen término y la destrucción de la catedral hubiera sido Sí, sí. destruir un Se símbolo atacó, se religioso. atacó el muro de la Cámara Santa, porque Sí. supuestamente se quiso entrar por ahí para atacar a unos soldados que había dentro de la Claro, es que catedral.
Es que los soldados defienden la catedral, Sí, sí. efectivamente. Entonces hay combates en la catedral, igual que vemos muchos edificios con un montón de impacto de bala, ¿no? Pero la dinamita hizo mucho daño, sobre todo en la zona de la universidad y toda esa zona, todo ese barrio, que si ves fotografías aéreas, está todo completamente Estoy ahora mismo en destruido, portada ¿no? del programa y lo que es ahora mismo la universidad y solo queda en pie la estatua de... Claro, ¿cuáles son las consecuencias de la Revolución de Asturias? El Partido Socialista Obrero Español se cierra toda la prensa que está relacionada con los partidos obreros. Se detiene a los líderes del partido, a los líderes del Partido Comunista. Se detiene incluso a Manuel Azaña, que estaba en Barcelona, pensando que está también implicado, que al final no estaría implicado y sería liberado. Y luego, Largo Caballero acaba en la cárcel, Indalecio Prieto huido a Francia. Claro, la República queda tocada de muerte, ¿no? Desde un punto de vista, la mitad o una gran parte de la población se ha puesto a favor, se ha apostado a favor de estos partidos obreros que, bueno, pues se han sublevado contra la República, ¿no? El gobierno radical cedista apenas sobreviviría un año más, un poco más de un año, hasta que hay elecciones en 1936. Antes de las elecciones está el gobierno de Portela Valladares, que es un gobierno de transición, hasta las elecciones de 1936, de febrero de 1936, que luego poco a poco irían derivando en el golpe de Estado que dieron precisamente estos generales, que ya habían participado en 1934. Bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no? Un poco cuál fue la revolución, las consecuencias de la revolución de Asturias. Eso en tu canal lo vas a explicar muy en profundidad, seguro, en las consecuencias. Y animo a la gente a si quiere conocer de verdad cómo fue todo lo que nos llevó camino a la guerra civil, veáis el canal de Joaquín Rivera Chamorro, que se llama así, y vais a aprender muchísimo. Y la verdad, Joaquín, que lo vas a seguir un poco con las consecuencias de la Revolución del 34 o ya finiquitaste el proceso. Sí, no, ahora estoy Con la de bueno, Cataluña, ¿no? esto es como cuéntame, ¿no? Ahora estoy con Cataluña, claro. Lo que pasa es que yo trato de profundizar mucho porque también la gente me lo ha pedido, ¿no? Ya bueno, ya he visto que el canal tiene mi nombre, no soy muy original y la gente me lo ha pedido, profundiza con esto y tal, que no pasa nada, dure los capítulos que dure. Entonces, bueno, pues todos los personajes, hay 2 series ahora mismo hacia la guerra civil donde más o menos de forma secuencial y cronológica empezamos en 1917, donde se explican ya todo esto de las juntas de defensa y incluso antes de 1917, para explicar un poco de dónde venimos, ¿no? Y luego hay otra serie que se llama Los Otros del 36, donde muchos de los personajes que luego estarán o en la guerra civil o al principio de ella, bueno, pues se cuenta un poco sus biografías y quiénes eran, ¿no? Quién era Fanjul, quién era Godet, quién era Sanjurjo, quién era Yagüe, quién era Miaja, general de la República, Vicente Rojo, general de la República, bueno, pues todos anarquistas, ¿no? También hay protagonistas anarquistas. Todo esto van en las 2 series. Bueno, el objetivo es divulgar, como haces tú. Ya sabes que esto económicamente no tiene garantías de éxito y además da mucho trabajo, porque el trabajo de documentación y además Sí, coloreo las fotografías, para tratar de que todos tengamos cierta afinidad a los personajes, que los veamos como seres humanos y no como algo frío y en blanco y negro, como nos lo han enseñado siempre, sino que veamos al Maciá en color, que asemeja a alguien que se ha de hecho una verdad, foto sí, hace sí, sí. un Es día. como los niños pequeños que piensan que antes la gente era en blanco y negro. Eso es, eso es. Nosotros, que además yo, mi generación, que vimos mucho en blanco y negro, Sí, sí. pues el colorear a esta gente nos da un poco otra visión, los humaniza, ¿no? Y yo creo que es importante. Y nada, digo, el objetivo es divulgar, siempre desde el respeto, dar datos, proporcionar desde la máxima honestidad, no objetividad, porque, bueno, pues siempre uno tiene, Sí, aunque sea una cultura que le ofrece más rechazo hacia algunas cosas o menos rechazo. Pero no obstante, siempre tratamos de ser honestos, ¿no? Con todo. yo creo que el tema es ser honestos, contar todas las opciones posibles sobre un hecho Claro. y después, a mí, por ejemplo, mira, en el tema este de actualidad, ¿no? De Ucrania y Rusia, en el mismo programa me llaman pro-ucraniano y pro-ruso. Sí, bueno, a mí igual, ¿eh? A mí me han llamado zurdo, rojo, fascista,
blanqueador de fascistas, Sí, porque claro, tampoco. Claro, claro. o sea, No, pero bueno, eso es también bueno. Eso es bueno. también hay gente que se asoma al canal una vez a una cosa en concreto, Claro. ve un título sin siquiera abrir el vídeo y ya te pone una tontería, ¿no? Son los menos. Afortunadamente, los seguidores del canal, que además gente muy fiel y con muchísimo respeto y mucha educación, hay gente con un nivel tremendo que además aporta un montón de cosas. También hacemos directos de vez en cuando, Ujú. mucho menos que tú, pero bueno, No, tenemos es que ahí, yo al revés, solo hago casi directos y muy pocos vídeos. claro. No, yo, bueno, entrevisté a Josep Piqué, por ejemplo, hace No, eso poco, fue un exitazo, sí. a Josep Piqué, bueno, luego tenemos algún programa siempre donde hacemos un poco de debate, pero realmente el canal se basa fundamentalmente en vídeos enlatados, ¿no? Sí, sí. Por decirlo de alguna forma. Y cortos Y de nada media más, hora que están muy bien, no sí. como los míos que son todos de 2 horas. Tres. Bueno, pero como son todos correlativos, hay gente que Claro, se justo, pega sí, un sí. maratón de 4 o 5 Sí, sí. y Pues bueno, mira, poco yo, más. Joaquín, está justo un compañero y amigo, Juan, que fue el que me recomendó hace ya un tiempo. Paco, ve el canal de Chamorro que está muy bien. Mm. Y está ahí viéndome, por tanto, está casi lo que le prometí un día. Voy a intentar traerlo. Si quiere venir a mi canal, pues yo encantado. Yo estoy encantado, yo voy a todos los que me lo dicen, ¿eh? O sea, no miro tampoco el número de seguidores, ni porque yo creo que aquí el objetivo es divulgar y mientras más seamos, pues más se divulgará, ¿no? Con lo Sí, sí. cual, más llegaremos. Y hoy día, sobre todo en esta época, se está creando un caldo de cultivo polarizado en el que depende en el bando donde te sitúes, solo se habla de buenos y malos. Efectivamente. Y yo creo que aquí hay muchos más grises que blancos y negros. Entonces hay que intentar profundizar es bueno, porque al fin y al cabo esto lo vivieron nuestros abuelos. Si ellos acabaron perdonando, ¿por qué no vamos a No, yo te lo perdonarnos? dije eso, en mi casa lo viví en primera Claro, persona. Es que claro, lo contrario me parece muy simplista, es decir, claro, en la sociedad que estamos más informados de la historia, ¿no? Basarlo todo en un maniqueísmo muy sencillo de bueno y claro. malo, mío o contrario, me parece un error supino y gente que en teoría está formada, hay gente con estudios universitarios, doctorados, profesores, ¿no? De universidad que sean de ese sesgo tan radical, blanco o Sí, sí, negro, sí. es lo que me preocupa. Es decir, que un hooligan lo sea, pues mira, es cosas de la vida, es lo que hay. Pero cuando estamos hablando de gente formada, ¿no? Que no se pone a analizar críticamente los hechos, ni a ponerse en la perspectiva del otro, eso nos lleva a un riesgo, lo que tú muy bien dices, de encontrarnos a situaciones muy similares a la que por desgracia se vivió en España y en otros países. Es decir, en todos los países existe, o en todos los conflictos existe siempre dos bandos que hay que entender y después cada uno verá mejor o peor a la realidad, ¿no? O al bando que más le gusta. Pero lo que no puede negar es los hechos históricos, que son los que son, y después cada uno sacará sus conclusiones. Pero haces muy bien, yo creo que es la misión de un divulgador de verdad, intentar mostrar a la gente que hay más colores que el blanco y negro. O sea, Muy bien, sí, sí, efectivamente eso es lo que tratamos. Bueno, como haces tú aquí, o sea que al fin y al cabo tratar de traer expertos además, como yo digo, además tenemos las televisiones generalistas, sobre todo las televisiones privadas, ¿no? Que traen mucho analista, ¿no? Que yo digo son analistas la mayoría de las veces, porque lo mismo te hablan un día del COVID como que al día siguiente son expertos en volcanes y después 3 días más tarde pues te hablan perfectamente de la doctrina Gerasimov en Rusia. ¿no? Yo para hablar de la doctrina Gerasimov traje a un analista militar muy bueno, que un Claro, día te diré el nombre después en privado. Bueno, lo sabe todo el mundo porque salió el nombre aquí, pero te diré después. Y acertó, me dijo y lo publiqué, que el ataque iba a ser el 28 de febrero, el 23 de febrero fue el 24, lo dijimos en enero. claro, hay gente Claro, que efectivamente, pero hay gente que más o menos viendo pruebas, viendo ciertas cosas, pues tiene, claro, y otros son analistas, ¿no? Que negaban en lo evidente. Claro, bueno, claro. hay en YouTube, o sea, en Twitter hay un tal Jomini, que no sé si Mm, lo conoces, que el tío, para seguir la guerra de Ucrania, mm. hasta un nivel de detalle que yo me quedo asombrado. Yo pienso, es evidentemente está utilizando un nombre de un militar suizo, de un estratega, pero
ves el nivel de detalle, por supuesto es un militar, seguro, Sí. seguro, además un militar de Estado Mayor, ¿no? Pero ves el nivel de detalle de la explicación de las operaciones, la simbología y tal, y te das cuenta que detrás de eso hay alguien que tiene mucho dominio de lo que está pasando en el Ah, terreno. evidentemente. Y además sus predicciones están basadas, sus predicciones con todos los supuestos que tiene de inteligencia y tal, se nota que, no sé, es que a mí me da la sensación incluso que a lo mejor es hasta un militar ucraniano, pero porque es una pasada, ¿eh? Está en Twitter, se llama Jomini, Vale, en pues lo inglés, busco. claro. Sí, sí, impresionante. O sea, al nivel de detalle, todos los días pone un resumen de las operaciones y sus propias predicciones, ¿no? Ujú. De por qué están haciendo esto los rusos, por qué están haciendo esto los ucranianos. Y es el que tenga interés por el seguimiento, yo no la estoy siguiendo mucho, ¿eh? No, es que no nos da vida. Claro, no, no, aparte de bueno, las guerras siempre No, son no, lo que no, a son. ver, yo prefiero hablar de las guerras del pasado, eso es Sí, cierto. Pero intenté también, bueno, la gente, muchas que están ahora viéndonos, nos conocieron por los programas que hice de actualidad. Para intentar también dar lo que comentas sí. de blanco y negro a la actualidad también. Es decir, A claro, mí lo que pasa que no me gusta. Primero, yo no puedo hablar de no, no te lo operaciones puedo hacer, sí, claro. porque soy militar en activo, luego tengo limitado mis derechos constitucionales, no tengo, hay temas en los que no puedo entrar. Yo hablo de historia, ¿no? Y ya está. Y luego sí que es verdad que, bueno, soy máster en paz, seguridad y defensa, Mm, en seguridad internacional y doctorando en seguridad internacional. Entonces, bueno, como es un tema que evidentemente la gente misma pedía, pues trajimos a Josep Piqué y tengo ahí palabrado con algunos más, pero para hablar de nivel geoestrategia y geopolítica, no hablar directamente de táctica, ¿no? Sí. de Eso, táctica, pues está bien. efectivamente. Entonces, bueno, pues son ellos los que hablan, los que aportan y bueno, me parece interesante, es un tema muy interesante, por supuesto, pero la guerra en sí es un tema tan difícil y tan complicado y luego tan triste también, joder, hay que tener mucho cuidado para evitar tratarlo con frivolidad. Yo No, no, creo es que evidente. Mm. y entonces yo veo mucha frivolidad en algunos medios de comunicación y bueno, pues el que ha vivido un poco en operaciones militares complicadas, Mm. pues sabes que hay que tener mucho cuidado con estas cosas de cómo se tratan, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay canales de divulgación que lo están haciendo bien, trayendo gente que de verdad sabe de lo que está hablando, y luego, hecho, la televisión, o sea, yo cada vez que escucho alguna cosa me asusto, ¿no? Ah, O sí, sí. sea, realmente. Sí, sí. No, incluso cuando llevan a gente que sabe, no le dejan hablar porque tampoco quieren que diga lo que sabe, porque no gusta a la gente escuchar lo que sabe el que sabe. Ese es uno de los problemas que tenemos con la historia, ¿no? Que Claro, yo claro. creo que todos queremos que nos cuenten lo que queremos, lo que Correcto. queremos que hubiera pasado, Sí, no sí, lo que pasó. sí, sí. Entonces, si yo políticamente tengo cierta afinidad con no sé qué, luego uno de los mayores errores es caer en el pensamiento de que este partido político en concreto tiene una línea directa con el partido tal. Mm. Puede ser que sea en la historia, pero claro, Largo Caballero no tiene nada que ver con un No, político no, del no, Partido mira, Socialista Unida. el mejor ejemplo yo creo que es en Estados Unidos, el Partido Republicano se convirtió en conservador y el Partido Demócrata, que estaba a favor de la esclavitud, se convirtió en el galante. Es decir, y es un ejemplo de una evolución de X años Efectivamente, de la historia que de un partido político. Es decir, sí, sí, jamás sí. podemos hacer comparaciones, aunque muchas veces digamos, la historia se repite. Bueno, la historia nunca se repite. La No, se historia, repite los instintos del ser humano, que son parecidos, las efectivamente, pasiones humanas, y eso lleva a que efectivamente. los hechos se parezcan, pero no en sí la historia, porque la historia es irrepetible. Es decir, La historia a veces rima, pero eso, yo justo. creo que no se repite, ¿no? Pero bueno, Sí. son las 12 Sí, y no, no sé. habíamos dicho 2 horas, Joaquín. Yo creo que preguntas no hay. Entiendo que la gente está muy contenta porque hay mucha gente, pero preguntas no veo. O el que hizo preguntas. Ah, ¿el golpe nació muerto o podría haber triunfado en otras circunstancias? Bueno, yo creo que si hubiera participado la CNT Mm, habría tenido bastantes posibilidades de triunfar, claro. Había militares que hubieran participado, ¿eh? Teniente Castillo, el capitán Casado, algunos generales incluso, que luego fueron. Sí, sí que habría, sí que ya estaba muy dividido el ejército también. A ver, no sé si triunfado, pero sí que habría tenido muchas más posibilidades. Claro, la CNT, su organización, el número de componente humano muy superior al resto de los partidos obreros, al resto de las agrupaciones obreras. mm, Y sí, sí que habría, por lo menos habrían hecho muchísimo más ruido, claro. sí, sí. Pues nada, Joaquín, yo creo que descansa que tienes la voz un poco ahí tomada y, bueno, las alergias son muy malas. Y
Yo por suerte se me quitó la que tenía el polvo, entonces bueno, bien. No, es algunos días, no sé. Bueno, ahora me ha dado ahí un par de No, a ver, yo te lo digo claramente, es la humedad. Sí, debe ser eso. Aquí hay mucha. Bueno, pues Pues nada, un abrazo muy fuerte, que he estado aquí muy a gusto, y un saludo para tus seguidores, que seguro que son gente amantes de la son historia. amantes de la historia como los tuyos y de hecho muchos son de los dos canales. Muchos, incluso ahora gente te conocerá, irán al tuyo y espero que disfruten dando como yo de tus programas y algún día cuando quieras volverás aquí a hablarnos de Marruecos si quieres, de una Sí, novela sí, que tienes sobre el Rif o si quieres hablarnos de lo que quieras, de la guerra civil. Por cuando tú ejemplo, quieras. tengo ganas de Sí, sí. que ya de hace tiempo de hacer un programa sobre la guerra civil, pero desde el punto de vista militar, es decir, meterme en política, analizando militarmente. Pues a lo mejor podemos hacer alguno con tiempo entre los dos Sí, y sí, vamos claro. tirando. Yo voy a ver si hay Pues alguna pregunta ahora ya para despedirnos. A la gente les animo también que si quieren leer los libros de Joaquín, dejé en la descripción del programa un enlace para el que quiera hacerse con ellos o comprar otros libros o hacer cualquier cosa. Si entráis a Amazon por los enlaces de Bellum Artis, ayudaréis también a un emprendedor español. Por lo tanto, ya sabéis. Vamos a el golpe. Espera, estoy viendo. No, ¿para cuándo iVoox de Joaquín? ¿Para cuándo un iVoox te dicen? a ver, lo que, claro, el problema que yo tengo es que yo planteo las cosas, yo hablo de memoria siempre, como hoy, ¿no? Mm, Entonces, cuando hago los vídeos también, luego, claro, al editarlos ya te puedes imaginar, tengo que meter un montón de cortes porque me voy por los cerros de Úbeda, lo siguiente, ¿no? Y a veces hago grabo una hora y luego me salen 35 minutos de vídeo. sí, Pero claro, me apoyo mucho en las fotografías mm. coloreadas y en este tipo de cosas. Entonces, esos vídeos, algunos he empezado a meterlos en ebooks, pero bueno, no tengo mucha repercusión, entonces bueno, he sido un poco perezoso con el tema, pero intentaré hacerlo, No, sí. lo que pasa es que eso va lento siempre y a Ya, veces crece de repente. Yo, por ejemplo, tenía antes más en iVoox y ahora está casi alcanzando ya el YouTube al iVoox, ¿no? Yo lo que hago es paso las dos cosas, el formato de uno a otro. Yo empecé en podcast, Joaquín, y estos programas los hacía a través de Zoom. Y lo que hacía a través de Zoom lo transmitía en podcast. Y dije, espera, a ver, si sé transmitir clases online por la pantalla, pues lo que hago de podcast lo hago de YouTube. Y entonces empecé con los directos. Por eso digo que yo hago todos directos porque no hago casi vídeos. Ya, me metí en alguno, ¿eh? Y voy a intentar hacer alguno corto, eso como tú, 15 minutos, 20 media hora. Pero nos lleva más tiempo, es decir, lleva más tiempo hacer eso mucho. que los Sí, sí, sí. directos. No, tiene mucho trabajo, sí. Sí, sí, sí. Que la gente no Claro, lo valora, ¿eh? yo hago un vídeo a la semana, es que no me Claro. da para más. Además, yo trabajo, soy militar, estoy destinado fuera de España, Mm, además, con lo cual he hecho un rato cada tarde y ya está. Es que sí, sí. tampoco te da, si no, no te da la vida. Bueno, lo bueno que donde estás tampoco hay mucha movida y son un poco aburridos de vez en cuando. Y No, te bueno, pones. pero bueno, tengo trabajo, claro, sí, sí, No, no, me digo muevo de tarde, de mucho. tarde. Ah, En sí, sí, de invierno, tarde, sí, que no se puede sí, salir sí, a ningún lado, pues no, haces un vídeo. sí, sí, efectivamente, eso sí, sí, A eso me refería, no, a eso me refería. Por las tardes de ocio, que bueno, ahí tampoco hay mucho que claro, hacer. Yo me acuerdo cuando efectivamente. estuve ahí en marzo, había 2 bajo cero, estaba el agua congelada. Dije yo, "Bueno, aquí se está mejor en casa". Sí, 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 no, la temperatura no ha Sí, sí. acompañado. Pues nada, Joaquín, ha sido la verdad un placer. Animo a toda la Igualmente. gente a unirse al canal de Joaquín y disfrutar de aprender la historia. Es decir, la historia se puede aprender de forma amena y una es los libros, un buen libro se aprende, pero también el que no tenga tiempo a leer o no le guste, tiene los programas de gente como Joaquín que intenta ser honesto contando la historia. Y eso es algo que me gusta esa palabra que dices porque eso es cierto. Hay gente que miente vendiendo en el mercado, pues miente vendiendo un libro o tergiversa, ¿no? El libro. Pues eso es lo que hay que intentar no hacer. Y después ya con lo que tú dices, la objetividad es casi imposible porque todo el mundo tiene un sesgo. Ese sesgo hay que intentar que el que lo lee no sepa cuál es, porque estás buscando la objetividad. Pues muchas gracias, la verdad, Joaquín. Voy a despedirme de los oyentes y ya hablamos ahora, como dicen, off the record. Muy Pues bien. a todos los que estáis en el programa y a los que nos escucháis en diferido, muchas gracias por escuchar este relato sobre la revolución del 34 en Asturias y espero que os haya gustado, que os animéis a seguir el canal de Joaquín y sigáis aprendiendo historia
con los dos canales y con todos aquellos canales y podcasts que existen que intentan mostraros la historia para que os hagáis vuestra propia interpretación de los hechos y no comulguéis con la gente, como la gente que solo lee un libro que lleva al fanatismo. Pues espero que con eso hayáis aprendido un poco sobre mi Asturias, mi tierrina, y sobre la Revolución del 34, que es lo que nos incunó a la historia del siglo XX en España, y ahora ya sabéis algo más de ella. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Saber que nos podéis apoyar dando a me gusta, dejando un comentario, y si queréis compartirnos en las redes sociales, os lo agradecería. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos